Cuando quiera, doctor. Ya, súper. Eh, es una hora esta clase y una hora la otra clase, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Ya, pues. Sí, pues, yo soy el doctor Mora, soy neurólogo acá. Estudié acá en la UC también y hice mi subespecialidad acá en la UC. Ahora soy el jefe del equipo de neurología hospitalaria y también soy el jefe del internado en la UC. ¿Ya? Y gracias por la oportunidad de presentarles. Yo creo que es muy importante porque esto ayuda un poquito a terminar con un concepto que se ha ido arraigando cada vez más en el lenguaje internacional, incluso que es la neurofobia. ¿Ya? Los médicos le tienen terror a la neurología. Y estas son las oportunidades en las que uno puede ir avanzando con eso. ¿Ya? Entonces, partamos porque tenemos harto que cubrir. Entonces, yo les voy a hablar de generalidades de enfermedad cerebrovascular. ¿Ya? Em, entonces, yo siempre parto todas las clases de vascular con este pequeño párrafo que es de un escritor estadounidense, Eric Hodgins, más o menos como en la década de los 60 70, que habla un poco de cómo él vivió su accidente cerebrovascular. Él tuvo un infarto de media izquierda. Ahí vamos a ver un poquito qué síntomas puede haber tenido. Entonces, él relata perfectamente cómo estaba bien, normal, en un momento y bruscamente pierde la capacidad de hablar, se cae al piso y de ahí en adelante, en ese momento, se vuelve un caso y se sentía como tal. Por lo tanto, era para él normal, ¿ya? Una cosa media como kafkiana, ¿ya? ¿Por qué pongo este párrafo? Es para hacer énfasis de que ustedes van a tratar con personas, ¿ya? Entonces, la mayoría de los neurólogos de verdad nos encanta la neurología como neurología, ¿no? Los pacientes podrían no estar, pero también tienen que preocuparse de eso, ¿ya? Entonces, siempre el objetivo tiene que ser el paciente, ¿ya? Entonces, a modo de introducción, tienen que saber que la enfermedad cerebrovascular es una de las principales causas de morbi-mortalidad en el mundo. En Chile en particular, es la segunda causa de los últimos años, pero porque estuvo el COVID. Entonces, si uno lo ve como por causa particular, es la primera o la segunda. Ahí siempre está como con los cánceres o con la enfermedad cardiovascular, no cerebrovascular. ¿Ya? En todo el mundo la incidencia va aumentando y eso es a expensas más que nada en los países en vías de desarrollo, ¿ya? Como por ejemplo la India o China, en donde el estilo de vida occidental probablemente es lo que está haciendo aumentar las tasas de enfermedad cerebrovascular. ¿Ya? Cuando uno habla de enfermedad cerebrovascular engloba dos enfermedades en realidad, o dos síndromes, uno es el infarto cerebral y el otro es la hemorragia intracraneal. Ahí vamos a ver qué tipos de hemorragia existen. ¿Ya? Y se relaciona esta enfermedad con factores de riesgo que son no modificables, pero son principalmente modificables. Eso también es otro concepto importante de la clase. ¿Ya? La fisiopatología es súper compleja y depende de la causa. Encontrar la causa, sobre todo en infarto, ayuda a la prevención secundaria, o sea, evitar que esto vuelva a pasar. ¿Ya? Y algo que también es un concepto muy relevante es que el tratamiento agudo, la prevención secundaria y sobre todo la rehabilitación modifican el resultado final de la enfermedad en términos de funcionalidad y disminuyen la probabilidad de una recurrencia del evento cerebrovascular. ¿Ya? Y finalmente, lo más importante quizás es que esto es una enfermedad que requiere un tratamiento multidisciplinario. ¿Ya? El neurólogo es solamente una parte, pero también requiere de apoyo de otros profesionales de la salud, como por ejemplo enfermeras, sobre todo hospitalizados, enfermeras, técnicos de enfermería, fonoaudiología, kinesiología, terapia ocupacional y los otros colegas que nos ayudan con otras complicaciones médicas. ¿Ya? No sé, acá está un poco lo que les decía, el infarto 80%, la hemorragia 20% dentro del ataque cerebrovascular, ictus o stroke. ¿Ya? Eso. Entonces hay dos tipos, en el infarto se tapa una arteria, en la hemorragia sangra una arteria. Esa es la diferencia principal. Entonces ahora vamos a hablar de generalidades de infarto cerebral. Entonces, ¿qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Es que más o menos 15 millones de personas en el mundo tienen un infarto cerebral al año, ¿ya? Y de ese porcentaje, más o menos un 20% fallece y un tercio no puede retomar la vida que tenía antes. Nosotros en neurología usualmente decimos que la muerte no es lo peor, porque en general la enfermedad cerebrovascular y sobre todo la enfermedad cerebrovascular isquémica no es una enfermedad letal, es una enfermedad discapacitante, pero severamente discapacitante. ¿Mm? Si bien la mayoría de los eventos ocurren mayores de 65 años, la enfermedad cerebrovascular puede afectar a cualquier persona, ¿ya? Desde adolescentes hasta adultos mayores 90, 100 años. Entonces siempre hay que tenerlo en mente. La incidencia, esto es lo que decía un poquito, aumenta en globo, que hace los países en vía de desarrollo. Y solamente para hacer énfasis que en Chile fue la primera causa o la segunda y más o menos causa una muerte cada 72 minutos, una muerte. O sea, más o menos como 20 personas al día en Chile mueren de enfermedad cerebrovascular. ¿Ya?
Este es un mapa de incidencia, donde vemos que en general nuestro país no tiene tanta incidencia de enfermedad cerebrovascular, si bien sigue siendo una enfermedad muy común, pero al menos no tanta como por ejemplo a veces como China. ¿Ya? Eso tiene probablemente dos explicaciones. Una es una explicación genética. Los chinos tienen cierta propensión a hacer más enfermedad eromatosa. Y dos, es que culturalmente, al parecer, hasta donde yo entiendo, la población china no tiene tan buena herencia de medicamentos. Entonces, el uso de estatina, el uso antihipertensivo es más bajo. Y eso probablemente tiene que ver directamente con la recurrencia de la enfermedad. Entonces, de los factores de riesgo, están los factores de riesgo no modificables. ¿Ya? Esos son los que no tenemos nada que hacer. Donde está la edad, la predisposición genética, algunas enfermedades genéticas, donde ya no podemos intervenir, al menos no por ahora. ¿Ya? Y están los factores de riesgo modificables, en donde los factores de riesgo cerebrovascular o cerebro-cardiovascular clásicos son los más importantes. ¿Cuáles son esos? La hipertensión arterial, que vamos a ver que es causa directa de varias causas de infarto cerebral y de hemorragia. La diabetes, la dislipidemia, el tabaquismo y el sedentarismo. ¿Ya? Otra cosa que ha ido tomando cada vez más importancia es la obesidad como tal, incluso obesidad sin comorbilidad. ¿Ya? Recuerden que los criterios de obesidad cambiaron recientemente, más o menos hace como 3 meses. Ya no se usan solamente criterios de IMC. ¿Ya? Les invito a que lo revisen en algún momento. ¿Ya? El uso de alcohol es también una causa muy importante de enfermedad cerebrovascular, tanto a largo plazo como aguda, se asocia a hemorragia intracraniana. El uso de drogas, evidentemente, si bien en general ustedes parecían tener como el concepto de que las drogas son muy importantes, en general es más importante el alcohol, que una droga lo entiendo, pero una droga legal. ¿Ya? Y luego también otra cosa que yo tomando cada vez más importancia es el síndrome de apnea del sueño. ¿Ya? Los pacientes que tienen apnea del sueño tienen más riesgo de infarto y de hemorragia cerebral, además de directamente tener más riesgo de las mismas comorbilidades que están ahí. Pacientes con SAOS tienen hipertensiones de difícil manejo, tienen un poquito más riesgo de diabetes, se asocia con sobrepeso, entonces hay algo que ir a preguntar y tratar. ¿Ya? No se puede hablar de infarto cerebral ni de hemorragia sin hablar de neuroanatomía. Esto básicamente no pretende ser una clase de neuroanatomía, por supuesto que no. Es solamente para que recuerden que hay ciertas funciones del encéfalo que tienen que conocer. ¿Ya? El encéfalo es el encéfalo, o sea, corteza, tronco y cerebelo. Eso es encéfalo. ¿Ya? Que es el equivalente a brain en inglés. Brain es encéfalo en español. Cerebrum en inglés es cerebro, que sería como esto. ¿Ya? Nosotros usamos el cerebro solamente para la corteza, lo hemisférico. ¿Ya? Encéfalo es para todo. Una pequeña precisión. ¿Ya? Entonces recuerden que hay cuatro lóbulos. Está el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, donde a nivel cortical tienen ciertas funciones que son bien relevantes. ¿Ya? Y de esas las más importantes, en el lóbulo frontal se encuentra la corteza motora primaria, en el lóbulo parietal se encuentra la corteza sensitiva primaria, en el lóbulo occipital se encuentra la corteza visual primaria y en el lóbulo temporal dominante, o sea, contralateral a la mano que usamos, eso es más o menos así, ¿no? En la mayoría de los pacientes. Lo que pasa es que los diestros, las personas que usan la mano derecha, tienen un 50% o sea, perdón, tienen el 95% de las veces en el lado izquierdo del lenguaje, en el lóbulo temporal, temporofrontal. En cambio, los zurdos, los que usan la mano izquierda como mano dominante, tienen un 70% de las veces igual el lenguaje en el lado izquierdo. Entonces, al final, el lado izquierdo usualmente es el lado dominante, solo que en los zurdos, a veces el lado derecho es un poquito más frecuente. ¿Ya? Entonces, todos esos síntomas que mencioné, sobre todo la afasia, la mianopsia, que sería el daño de la corteza visual primaria, y algunas alteraciones sensitivas se consideran síntomas corticales. Vamos a ver cuál es la importancia. ¿Ya? Luego también están las estructuras profundas, ¿ya? Acá está desde aquí hacia abajo el tronco encéfalo y aquí en este dibujo además se agregó el tálamo, que es la estructura más pequeña, ¿ya? El tálamo nosotros en general lo consideramos como un pequeño cerebro. En cada núcleo del tálamo básicamente se conecta a ciertas áreas del cerebro con la misma función. Entonces hay áreas del tálamo que tienen una función motora, o regular en realidad lo motor, no directamente mover las extremidades. Hay áreas del tálamo que tienen una función sensitiva, visual, auditiva, lenguaje, memoria, comportamiento. Entonces el tálamo es un pequeño cerebro. ¿Ya? Sin embargo, tálamo significa cámara nupcial, cosas de la vida. ¿Ya? Y de ahí hacia abajo, cosas importantes, el mesencéfalo, en inglés midbrain, el puente en inglés pons y el bulbo raquídeo, que en inglés es médula. Y la médula espinal en inglés es spinal cord, otra precisión de lenguaje. ¿Ya?
Y qué es importante acá recordar del troncoencéfalo es que el troncoencéfalo, como síntoma, suele dar síntomas que son, donde están los síndromes alternos, ¿ya? O sea, tengo una alteración de un par craneano y una vía larga del otro lado, ¿ya? Y ahí es importante recordar que en el bulbo raquídeo están los nervios, los pares que se consideran bajos, o sea, el 8, 9, 10, 11 y 12. En el puente están los pares 6 y 7. El 5 también, parte del el 5 también llega al bulbo. Y en el mesencéfalo están los pares 3 y 4. ¿Ya? Los pares 2 y uno no pasan por el troncoencéfalo, que son el óptico y el olfatorio. Y lo último es un poquito hablar de anatomía vascular. ¿Ya? No se puede entender ni infarto ni hemorragia encefálica sin entender anatomía vascular. Entonces, recuerden que el encéfalo se riega por cuatro arterias, que son las dos carótidas internas y las dos vertebrales, que serían las dos vertebrales, y ahí se ve el chonguito de la carótida. ¿Ya? Eso separa la circulación anterior de la circulación posterior. ¿Ya? De la circulación posterior, las dos vertebrales se unen para formar la basilar y al final se dividen para formar las arterias cerebrales posteriores. Entre medio dan la pica, la aica y la suca, que son las arterias cerebelosas. ¿Ya? De la carótida interna se divide en dos cuando llega a su parte, a su parte terminal, que es la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. ¿Ya? Además, antes de esa división da una pequeña rama que se considera de circulación anterior, que es la arteria comunicante posterior, ¿ya? Que es la que comunica las dos circulaciones. ¿Ya? Y entre las dos arterias cerebrales anteriores está la arteria comunicante anterior. ¿Ya? Esas arterias comunicantes son las que permiten que se forme el polígono de Willis, ¿ya? Que es lo que permite la anastomosis entre circulaciones. ¿Ya? El polígono de Willis nos asegura de que cuando se tapa una arteria existe flujo colateral para evitar que o minimizar el tamaño de infarto. ¿Ya? No todas las personas tienen el polígono de Willis, existen innumerables variaciones vasculares que no es objetivo que conozcan. ¿Ya? Ya, esa es la red anastomótica y luego están estas cositas que les dejé acá, que son las arterias perforantes, ¿ya? Las arterias perforantes juegan un rol clave en la enfermedad cerebrovascular, ¿ya? Las arterias perforantes salen principalmente de la arteria cerebral media y de varias de las arterias del troncoencéfalo y tienen la particularidad que son arterias muy pequeñas que salen de arterias grandes. En general, la circulación en el cuerpo humano es una circulación terminal, o sea, se va abriendo como un arbolito, de grandes a medianas, de medianas a pequeñas y así a más pequeñas, ¿ya? En el cerebro esta circulación no es terminal y tiene estas ramas perforantes, en donde estas arterias, que tienen una alta resistencia, se exponen a presiones muy altas, ¿ya? Eso vamos a ver qué relevancia clínica tiene. Entonces, cuando tú conoces la irrigación del encéfalo, puedes entender que parte del encéfalo se van a afectar si yo daño una de esas arterias, ¿ya? Entonces, esta idea pues fea, pero es útil. Y lo que muestra, o lo que les quiere dejar ahí escrito, son los distintos síntomas que pueden aparecer con el daño de las arterias más importantes del encéfalo, ¿ya? Solamente a modo de resumen, la arteria cerebral media o cubre la mayor parte de un hemisferio, entonces cuando se compromete de forma completa da síntomas completos del hemisferio contralateral, o sea, síntomas motores, sensitivos, visuales, y algunas otras cosas que no vale la pena que no conozcan si no son neurólogos, ¿ya? La arteria cerebral anterior tiene una irrigación mucho más mesial del encéfalo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el síntoma clásico de la arteria cerebral anterior o daño de la arteria cerebral anterior? Es la paresia crural, ¿ya? Porque en el homúnculo motor la pierna va más mesial, ¿ya? Por supuesto que te voy a dar otros síntomas, pero eso es lo principal, ¿ya? La arteria cerebral posterior da principalmente síntomas como hemianopsia, se compromete la corteza occipital, pero también irriga el tálamo, por lo tanto puede tener muchos síntomas, ¿ya? Y sobre todo síntomas cognitivos. La arteria cerebelosa irriga el cerebelo y por lo tanto gran parte de sus síntomas tienen que ver con ataxia a la marcha, dimetría pendicular y vértigo, ¿ya? Como dato semiológico, a nosotros nos gusta mucho la semiología. Si un paciente tiene un infarto y la manifestación clínica fue vértigo, es más probable que ese infarto sea de pica, que es la parte que irriga la parte más baja del cerebelo. Si el paciente llega con una dismetría y tiene un infarto, es más probable que ese infarto sea de Zucker, que es la parte que irriga la parte más arriba del cerebelo, ¿ya? Y les dejé acá una cosa que son las arterias vertebrales que irrigan directamente el bulbo raquídeo. Esa irrigación es importante porque es un síndrome clínico que probablemente es mi síndrome neurológico favorito. ¿Por qué? Porque le escribió esta persona que es Adolf Wallenberg, ¿ya? ¿Y cuál es la importancia? Y solamente esto es como para cerrar la importancia de la neuroanatomía en neurología vascular.
Es que este caballero en 1895 describió una serie de síntomas en una paciente que iniciaron de forma abrupta, que eran más que nada parecía velopalatina, postbitonal, síndrome de Horner y una hipoestesia cruzada, una hipoestesia de la cara y contralateral del lado contrario, ¿ya? Con una disociación siringomiélica, o sea, una hipoestesia termoalgésica más no profunda, ¿ya? Wallenberg, de forma muy interesante, cuando joven se había caído de un carruaje y se había golpeado la cabeza. Entonces, desde ahí, probablemente por el daño del frontal, su propio frontal, quedó muy obsesivo. Entonces, él se dedicó a hacer estas observaciones clínicas y con el conjunto de síntomas y signos, dijo el infarto o la lesión de esta persona en una mujer debe estar en el bulbo lateral. Y después la siguió por muchos años. Esta persona falleció de una neumonía y le hizo anatomía patológica al cerebro. Y la lesión estaba exactamente donde él predijo que iba a estar, en el bulbo lateral. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de este síndrome hasta hoy en día? ¿Y por qué seguimos usando su epónimo? Es porque si un paciente llega con un síndrome de Wallenberg clínico, tiene un infarto hasta que se demuestre lo contrario. Y si uno le hace una resonancia, que se considera como el gol estándar para el diagnóstico de infarto imagenológico, y uno no ve el infarto, da lo mismo, porque el infarto lo tiene igual. ¿Ya? La resonancia no es perfecta y aquí manda la clínica. Y esto es un muy buen ejemplo cómo la clínica aún les puede seguir ganando a los exámenes. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hablar un poquito de fisiopatología. ¿Qué es lo que pasa cuando se tapa una arteria? ¿Ya? Entonces, cuando se tapa una arteria cerebral, lo que ocurre inmediatamente es una disminución del flujo sanguíneo cerebral. ¿Ya? Esto puede ocurrir porque la arteria está completamente tapada o porque está parcialmente tapada, pero el flujo que llega a pasar por ahí no es suficiente. Ocasionalmente, y menos frecuente, pero igual muy importante, igual puede ser por una congestión venosa, que eso uno lo ve en la trombosis de seno venoso donde ocurre un infarto venoso. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la isquemia? Es que genera una disfunción energética tanto de la neurona como de la glía. ¿Ya? Lo primero que ocurre es que la neurona cae como en un estado de hibernación. Y si esa isquemia se mantiene lo suficiente, esa hipoxia se mantiene lo suficiente, la neurona va a entrar en una etapa de apoptosis, ¿ya? Y parte la necrosis, que es un fenómeno irreversible. Pero el estado de dormir, el estado de hibernación, es reversible. ¿Ya? El lugar donde ocurre la isquemia es el que define la presentación clínica. Esta parte es más o menos donde tú tapes una arteria, el proceso histológico, fisiopatológico, molecular va a ser muy parecido, pero la clínica va a ser súper variable porque depende del lugar del encéfalo que esté sufriendo la isquemia. ¿Ya? Y luego del fenómeno agudo, o sea, de la muerte neuronal, viene el edema cerebral, ¿ya? Y el edema está determinado más que nada por la pérdida de la barrera hematoencefálica, que se pierde también por la isquemia, aumento de la permeabilidad con salida de proteína, aumenta el volumen por plasma, y además llegan células como macrófagos que vienen a comerse las células muertas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la evolución natural de un infarto en imágenes? Aquí ven esta hipodensidad en TAC en territorio de la rama posterior de la arteria cerebral media, como a los días ha aumentado su tamaño, si se fijan el efecto de masa sobre el cuerno occipital del ventrículo lateral, y además tiene un poquito de transformación hemorrágica. ¿Ya? Esa es la evolución del edema de los infartos. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante, que es la curva de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. ¿Ya? El cerebro tiene también la particularidad que, independiente de la presión arterial en un cierto rango, esta es la curva normal, él puede mantener su flujo. ¿Ya? Entonces, si yo bajo la presión, las arterias se empiezan a dilatar y mantengo el flujo sanguíneo cerebral constante, ¿ya? Medido en ml por 100 gramos de tejido por minuto. ¿Ya? Si aumento la presión, tampoco me interesa que suba el flujo, porque eso igual es dañino, entonces empiezo a generar vasoconstricción. ¿Ya? Y eso mantiene estable el flujo. ¿Ya? Con flujos menos de 50, ya la capacidad de compensación baja, y con flujos mayores a 150 también disminuye, o sea, hay un límite. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que ocurre en el infarto cerebral? Cuando una arteria se tapa y empieza a haber isquemia, se pierde la capacidad de autorregular el flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto la presión de perfusión cerebral, o sea, la PPC, se hace directamente proporcional a la PAM, a la arteria cerebral media. ¿Ya? Y eso va a ser relevante en términos del manejo clínico de estos pacientes. Entonces, aquí está un poco lo que les decía de que existen límites, umbrales, para la disfunción neuronal y luego para la muerte celular. ¿Ya? Y más o menos cuántas neuronas perdemos. Este es el número clásico, esto es un trabajo creo que del 2006, que se pierden más o menos 2 millones de neuronas por minuto, ya cuando uno tiene un infarto cerebral. Esto está medido para arteria cerebral media en ciertas condiciones, yo sé, pero es para reflejar lo rápido que la neurona se muere. ¿Ya? Y este diapo es para mostrarle esto del estado
el estado de hibernación versus la necrosis, ¿ya? Entonces, cuando un tejido neuronal disfunciona, ese tejido deja de ser capaz de hacer su función, entonces aparecen los síntomas. Cuando yo tengo síntomas de un infarto, no necesariamente el tejido que estoy viendo clínicamente que está afectado está muerto, ¿ya? Y de ahí viene el concepto de penumbra. La penumbra es un tejido o un volumen de tejido cerebral que tiene isquemia, pero no en el rango de muerte. Entonces el tejido está disfuncionando, pero no se está muriendo, ¿ya? Entonces, cuando un paciente llega muy agudo, el core isquémico, o sea, lo que ya está muerto, es muy bajito, o es más bajo, o tiene posibilidades de ser más bajo. Y la penumbra probablemente es muy grande. Si uno sigue una historia natural del infarto cerebral, lo más probable es que esa penumbra se termine consolidando como infarto. Y eso es lo que queremos evitar, ¿ya? Entonces, los factores que determinan la extensión final del infarto, bueno, uno es la arteria que está tapada, el tamaño de tejido que irriga, y el tiempo que se mantiene la oclusión arterial. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo, más muerte de neuronas, ¿ya? Y otra cosa muy relevante es la presión de perfusión cerebral. Entonces, si yo le bajo la presión a estos pacientes, van a reclutar más infartos. Y eso lo vemos con frecuencia. Lamentablemente es bien frecuente la historia de que consultan en el servicio público, usualmente, o en cualquier urgencia en realidad, no se pesquisa el infarto cerebral y por alguna razón, como estos pacientes llegan muy hipertensos, el pensamiento monosináptico es, está hipertenso, hay que bajarle la presión, ¿ya? Y le dan captopril y terminan haciendo infartos mucho más grandes. Entonces, no hagan eso. Entonces, todo esto que les comenté es común para cuando se tapa una arteria. Pero luego hay que buscar por qué se tapó la arteria. Y aquí es donde yo siempre digo a los becados y a los internos que rotan con nosotros que el infarto cerebral es un síndrome que tiene infinitas etiologías, son muchísimas, se han escrito miles de libros al respecto, ¿ya? Pero para simplificarle la vida, aquí están los cinco más importantes que vienen de una clasificación que se llama TOAST, que es de un estudio muy antiguo, da lo mismo el estudio porque no funcionó, pero la clasificación persiste, ¿ya? Entonces separan las etiologías en estos cinco, que son cardioembólico, ateromatoso o aterotrombótico, pequeño vaso o lagunar, criptogénico, o sea, nunca sabemos, y otros, donde hay muchas causas, ¿ya? Más o menos, ¿cuánto es cada cual, cada etiología? 20%. En el estudio original, 20% cardioembólico, 20% aterotrombótico, 20% pequeño vaso y así, ¿ya? Hoy en día sabemos que no están así, pero ese es el concepto, ¿ya? Entonces vamos a partir hablando un par de palabras de la enfermedad de pequeño vaso. Es una enfermedad que afecta principalmente a las arterias penetrantes, ¿ya? Que por eso les mostraba la diapo de vascular, ¿ya? Causa más o menos 25% de los infartos y contribuye al 25% de las demencias y se correlaciona directamente a la hipertensión arterial, ¿ya? De nuevo, la diapositiva para mostrarles los lugares en donde están las arterias penetrantes, ¿ya? Entonces, solamente para que sepan, es que la enfermedad, cuando hablamos de enfermedad de pequeño vaso, en general hablamos de la enfermedad lacunar una enfermedad directamente relacionada a la hipertensión. Pero dentro de la enfermedad de pequeño vaso, la enfermedad lacunar es solo esto, ¿ya? Existe vasculopatía por regación, vasculopatía por hipersensibilidad, vasculopatía mediada por vasculitis, por enfermedad genética. Entonces no es solo eso, pero aquí vamos a hablar solamente de lo hipertensivo, ¿ya? Entonces los factores de riesgo van aumentando en la edad. No hay una diferencia entre hombres y mujeres. Y se asocia mucho a hipertensión arterial y a las otras causas que ya les mencioné. ¿Y por qué se asocia con hipertensión arterial? Por esto que les decía yo, ¿ya? Estas arterias pequeñas que salen de las arterias penetrantes, de las arterias más grandes, se exponen a una alta presión arterial. Y al exponerse a una alta presión arterial, paredes arteriales que no están acostumbradas se dañan, ¿ya? ¿Y qué le ocurre? Un fenómeno que se llama lipohialinosis, ¿ya? Que lleva al colapso de las arterias más pequeñas. Entonces este dibujo lo encontré muy bueno. Aquí está la arteria basilar, una arteria penetrante, y en la profundidad de la arteria ocurre la oclusión mediada por lipohialinosis, ¿ya? En las arterias más grandes ocurre una fisiopatología un poco distinta, que es la formación de microateromas, en donde acá, como justo a la salida de la arteria penetrante, se forma una pequeña plaquita de colesterol y que se puede colapsar, ¿ya? Dado la fisiopatología, que depende de las arterias penetrantes, esta enfermedad se encuentra en el tálamo, en la cabeza del núcleo caudado, en el putamen, o cuerpo estriado al final, en la cápsula interna y en el puente. Esos son los lugares de enfermedad lacunar, ¿ya? Si uno ve un infarto pequeño, pero fuera de esos lugares, probablemente no es una enfermedad de pequeño vaso, ¿ya? Entonces, ateromatosis de grandes vasos, otra etiología, ¿ya? Es una enfermedad que es intra o extracraniana. Yo me imagino que ustedes están mucho más familiarizados con la ateromatosis de la carótida, pero una arteria cerebral media igual puede tener ateromatosis intracraniana, ¿ya? Son enfermedades que son bien distintas al final, pero se consideran dentro del mismo saco, ¿ya? Da cuenta más o menos del 15 al 20% de los infartos, se usan los factores de riesgo clásicos nuevamente,
Y aquí es muy importante el tabaquismo, ¿ya? Sobre todo para la telangiectasis extracraneana, ¿ya? Así como los grandes tabáquicos tienen mucha enfermedad del corazón, tienen mucha enfermedad vascular periférica, tienen mucha enfermedad carotidia, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo se forman los ateromas? Bueno, los ateromas se forman desde muy pequeños. Yo imagino que al menos los más grandes han visto esta diapo o algo similar de las 6 etapas en las que se forma un ateroma, una placa de colesterol, ¿ya? Lo que me gusta a mí decirles es que la fase 2 de la formación de microateroma, que se llama, siempre se me olvida, pero que es como estrías lipídicas que se forman en las arterias, parte más o menos como a los 10 años. E incluso se han visto cambios en las arterias desde intrauterino. Entonces, uno siempre piensa como ya soy joven y después quizás como cuando cumpla 40 me voy a cuidar, quizás demasiado tarde, ¿ya? Y después, al final, las placas van progresando y llegan al estado activo, ¿ya? Que básicamente es cuando la placa o se ulcera o se trombosa, ¿ya? O sangre entre placas. Esas son las placas que se vuelven sintomáticas. ¿Ya? ¿Y cómo se generan los infartos en esta enfermedad? Tienen 3 mecanismos, de los cuales el principal y el más importante es la embolía arterial. O sea, una placa complicada forma un trombo local y ese trombo migra distal. Usualmente son trombos muy pequeños, por lo que llegan a la circulación más distal y forman estos patrones en circulación limítrofe, ¿ya? Este es el territorio que riega la arteria cerebral anterior y este es el territorio que riega la arteria cerebral media. Entonces, justo en la mitad están los infartos, ¿ya? Eso es lo más frecuente, ¿ya? Otro mecanismo es hipoperfusión. La arteria está tan tapada que no deja pasar sangre. Eso da un patrón de infarto similar, pero la verdad es que es poco frecuente de ver, ¿ya? En general, las colaterales de arriba logran suplir en algo al menos el flujo sanguíneo cerebral, ¿ya? Y en el caso de las arterias intracraneanas, y en particular de la circulación vertebrovascular, la telangiectasis intracraneana puede ocluir ramas penetrantes, ¿ya? Recuerden, la arteria grande sale una arteria pequeñita, ahí si hay un ateroma que se complica puede tapar el ostium de salida. Esa es la idea, ¿ya? Luego, esta es la otra etiología que es cardioembólico. En el hospital acá, en la UC, el 45% de los infartos, más o menos en la última serie que hicimos, son cardioembólicos. Eso es una cosa local, porque es un hospital principalmente cardiológico, ¿ya? La causa número uno es la fibrilación auricular, pero en realidad existen muchos mecanismos que yo creo que esa es la idea que me interesa que se lleven, ¿ya? Otras causas son trombo intracavitario, una fracción de eyección muy disminuida, asinesia. Las acinesias segmentarias del ventrículo son causa independiente de infarto cerebral, ¿ya? La endocarditis, que puede ser de cualquier tipo. Recuerden que hay 4 tipos de endocarditis: la infecciosa, la marántica, la de Lippmann-Sachs y la de Leffert, que es la eosinofílica, ¿ya? Están los tumores de la aurícula y de las válvulas y hay varias otras causas, ¿ya? ¿Qué patrón de infarto dan? Infartos embólicos, o sea, infartos que usualmente terminan en las ramitas más pequeñas y dan forma de cuña en la imagen, ¿ya? Versus los otros que son infartos mucho más pequeñitos y versus los infartos lacunares que son de territorio profundo, ¿ya? Ahora, una imagen de lacunar puede ser embólico, sí, pero en realidad es poco frecuente, más o menos un 10%. Y esta etiología me interesa que la conozcan porque es la primera causa de infarto dentro del grupo de otros y es la primera causa de infarto en gente joven, ¿ya? Esta enfermedad, que es la disección de arterias cervicales, da cuenta más o menos del 75% de los otros infartos, ¿ya? Lleva una enfermedad que está asociada a trauma, o sea, accidente, a maniobra de Valsalva, o sea, hacer mucho esfuerzo, algunas predisposiciones genéticas y enfermedades del colágeno, ¿ya? El 80% de las disecciones extracraneales, o sea, los vasos cervicales, son de la carótida, pero cuando son intracraneales son más frecuentes de arterias vertebrales, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, hay dos teorías, ¿ya? En una arteria más o menos enferma se forma un flap de disección y la sangre entra, eso genera un hematoma de la pared, y el hematoma de la pared puede formar microtrombos o puede terminar ocluyendo completamente la arteria, ¿ya? Esto mismo, en teoría, puede ocurrir con un sangrado del vasa vasorum y no se sabe en realidad qué es lo que ocurre, ¿ya? Entonces, uno es flap de disección y lo otro es que es un sangrado directo del vasa vasorum, ¿ya? Probablemente tiene más sentido esto considerando el setting en el que ocurren las disecciones, ¿ya? Entonces, nuevamente tenemos ese mecanismo de daño, ¿ya? En el cual se pueden formar trombo distal o oclusión de la arteria principal, ¿ya? Las disecciones son bien características porque usualmente debutan con cefalea. Entonces, en paciente con una cefalea hemicránea nueva, sobre todo que ocurrió haciendo esfuerzo, haciendo en Valsalva, para nosotros siempre es una sospecha de disección de arteria cervical, ¿ya? Y espero que de aquí en adelante para ustedes también lo sea.
Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer de tratamiento? Esto es algo bien somero, pero es para que se lleven los conceptos más importantes. Es que cualquier déficit focal, o sea, te encuentro un síntoma que puedo localizar en una parte del encéfalo, eso es un infarto cerebral hasta que se demuestre lo contrario, un infarto o una hemorragia, ¿ya? Entonces, cualquier déficit focal de inicio agudo, abrupto, o sea, de 0 a 100 en minutos, de menos de 24 horas de evolución es un código stroke. Ese es el concepto que usamos nosotros para poder manejar a estos pacientes. Yo, de nuevo, siempre le digo a los becados que en medicina existe una emergencia suprema médica que es el paro cardiorrespiratorio, ¿no es cierto? El paciente se está muriendo, ¿ya? Después de eso, al lado, está el código stroke, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como les decía, estas son enfermedades que generan mucha discapacidad, son enfermedades que generan mucha carga familiar y son enfermedades que generan mucha carga social, ¿ya? Hay personas que no pueden volver a trabajar, que requieren un cuidador y desde el punto de vista de social, de población, eso tiene una repercusión muy importante como sociedad. Entonces, salvar cerebro no solamente es salvar a una persona, también es salvar tejido social, ¿ya? Eh, entonces, eso ya les comenté de que tiene directa relación con el tiempo que pase, por lo tanto, esto es al que hay que correr, ¿ya? Entonces, cuando vemos un paciente que cumple estos criterios, vamos a preguntarnos dos terapias que van a ir en paralelo, ¿ya? Uno es la trombólisis y otro es la trombectomía, ¿ya? ¿Qué significa que van en paralelo? Que yo elijo em, o decido dar una terapia independiente de la otra. O sea, una persona se puede trombectomizar y no trombolizar, un paciente se puede trombolizar y no trombectomizar, puede ir a las dos o puede ir a ninguna, ¿ya? Independiente de la otra, no tiene ninguna relación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esta es una anamnesis muy acotada, principalmente para determinar si es que el paciente va a trombólisis o a trombectomía o no. Eh, ¿Y qué es lo que es la trombólisis? Es darle un medicamento que es un activador tisular del plasminógeno, o sea, un medicamento que permite que los trombos y las redes de fibrina se desarmen mucho más rápido, ¿ya? Y de eso tenemos varios, pero los que tenemos disponibles en el hospital ahora son el alteplase y el tenecteplase, ¿ya? Las diferencias clínicas no existen, son iguales, son intercambiables. Y el tenecteplase es un poquito mejor en el sentido de que se pasa en bolo y uno se olvida. En cambio, el alteplase requiere una infusión continua de 1 hora, ¿ya? ¿Cuál es la evidencia? Viene de dos estudios, del ECAS-3 y del NINS, que son estudios de principios de los 2000, creo, que muestran una evidencia para cambio en la funcionalidad a 3 meses cuando uno lo administra dentro de las primeras 4,5 horas, ¿ya? Y la indicación es un déficit focal presenciado de menos de 4,5 horas desde la última vez visto bien, con un NIH mayor a 3, o sea, de 4 hacia arriba, o un déficit discapacitante, por ejemplo, pianista con paresia de la mano y sin un infarto constituido en el TAC, ¿ya? Y las contraindicaciones, que es lo que tienen que saber ustedes, bueno, lo más importante es que no tenga una hemorragia, porque obviamente no van a trombolizar un hematoma, INR mayor a 7, TTPK 1,7, perdón, TTPK prolongado, plaquetas menores a 100.000, hemorragia digestiva reciente o sospecha de neoplasia de tubo digestivo, el uso de inhibidores de la coagulación directos en las últimas 48 horas, ya sea inhibidor del factor 10 o del factor 2, infarto cerebral reciente, sobre todo en las últimas 2 semanas, y cirugía reciente, sobre todo en las últimas 2 semanas, ¿ya? Los directos lo pongo ahí con asterisco porque en realidad cada vez ha ido saliendo más evidencia de que quizás lo que hay que hacer cuando un paciente ha tomado un anticoagulante directo es revertir la anticoagulación y luego trombolizar. Eso lo hicimos hace poquito en el hospital. Lo hicimos en un turno, estaba yo de jefe de turno y revertimos a un paciente que estaba con dabigatran, le dimos el anticuerpo monoclonal, que es el idarucizumab, y luego lo trombolizamos. Y al paciente le fue súper bien. Así que probablemente eso va a ir cambiando con las últimas guías clínicas. Pero hoy por hoy es una contraindicación. Entonces, aquí les coloqué el NIH. ¿Qué es lo que es el NIH? Es básicamente una forma de examinar a los pacientes que está estandarizada y que te da cierto puntaje, ¿ya? Y te va dando puntos en la medida en la que más déficit tenga el paciente, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de esta escala? Es que te permite hacer un examen neurológico en poquito tiempo, en 2 minutos. No debes demorarte más de eso, ¿ya? Y con eso tomar decisiones. Luego viene la trombectomía, ¿ya? ¿Y qué es lo que es la trombectomía? Es una intervención quirúrgica que busca ir a buscar el trombo en las arterias más proximales y sacarlo. ¿Qué se considera arterias proximales? Arteria carótida interna terminal, una M1, una arteria cerebral media en su segmento M1 más proximal,
y algunas arterias cerebrales medias en el siguiente segmento, que es el segmento M2. ¿Ya? La evidencia está más que nada para la circulación anterior, está por un metaanálisis del año 2016, si es que no me equivoco, que es la colaboración Hermes, donde la evidencia es para los grandes vasos tapados, con un NIH mayor o igual a 6, menos de 6 horas de evolución y con un ASPEX mayor o igual a 6. ¿Ya? ¿Qué es el ASPEX? Es un score visual en TAC que calcula estas zonas que están aquí ejemplificadas. Esto es una resonancia, no un TAC, pero es para que lo vean mejor, que le da puntaje a ciertas zonas de la circulación anterior y si uno ve cambios precoces, o sea, lo ve más hipodenso, le va quitando puntos. Entonces, si tengo un aspect menor a 6 probablemente le quite muchos puntos y eso habla probablemente que el infarto ya está más o menos constituido. ¿Ya? Por eso tiene que tener un buen aspect. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Hasta acá es como la evidencia dura y lo que está recomendado por la guía de la AJA. ¿Ya? También dentro de la guía de la AJA están la trombectomía en ventana extendida, o sea, pacientes que llegan con un gran vaso tapado, que en imágenes avanzadas, o sea, en un TAC perfusión o en una resonancia, veo que tienen un infarto que es más pequeño que la clínica que estoy viendo. Entonces ahí de nuevo retomamos el concepto de la penumbra, del tejido cerebral que está disfuncionando pero no está muerto. Entonces, con esa información yo asumo que si le está por la arteria todavía hay mucho tejido que salvar y por lo tanto vamos a trombectomía. ¿Ya? La lata de eso es que requiere imágenes avanzadas y no en todos los centros hay. Entonces han ido saliendo más estudios durante los últimos 2 3 años que han demostrado que con Angiotac y un buen Aspex hasta las 24 horas es suficiente. ¿Ya? Entonces ahora, hoy por hoy, probablemente con un Aspex 6 a las 12 horas o un Aspex 7 a las 12 horas con un gran vaso tapado, todos los neurólogos, o sea, al menos lo llevaríamos a trombectomía. ¿Ya? Y eso es lo que se va a empezar a hacer. ¿Ya? Y finalmente, en los últimos 2 años han salido 5 o 6 trabajos que han demostrado que la trombectomía, o sea, destapar una arteria grande, en pacientes que tienen un aspect bajo, o sea, que pareciera que el infarto que ya tienen constituido es más grande, también es útil, ¿ya? No tiene los mismos resultados que en 6 horas y no tiene los mismos resultados que con un buen aspect, pero los pacientes siguen teniendo una mejoría en su funcionalidad, en su calidad de vida y en el grado de dependencia. Entonces, hoy por hoy también se ofrece. Y finalmente, 2 palabras de la prevención post medidas agudas, donde hay que hacer neuroprotección, neurorehabilitación, preocuparse de la prevención secundaria y para eso hay que buscar la etiología, y el tratamiento de las complicaciones, y eso se resume en la UTAC. ¿Ya? La UTAC es la unidad de tratamiento agudo de la enfermedad cerebrovascular, en donde trabajamos neurólogos, pero con todo el otro personal que ya les comenté que es tanto más importante que nosotros. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia del OTAC? Que nosotros conocemos bien estas cosas, somos capaces de prever complicaciones, somos capaces de estudiar bien a los pacientes, somos capaces de rehabilitarlos bien y nos fijamos mucho en la neuroprotección. Y esto, la OTAC, es la única medida terapéutica en infarto cerebral que ha demostrado disminuir la mortalidad. ¿Ya? Entonces, así de importante es tener una unidad para estos pacientes. Este es el equipo, en esta foto no salgo yo, obviamente, pero sí la puse porque vino un profesor recientemente, un profesor de Harvard, el jefe de Harvard, a conversar con nosotros cómo lo estábamos haciendo en contexto de neurohospitalismo. ¿Ya? Eh, y por supuesto que no siempre todo es trabajo y el equipo de trabajo es bien, bien unido y en general hacemos cosas tanto en el trabajo como fuera. Y esto es la celebración de la Navidad del año pasado. ¿Ya? Hay un viejo pascuero. Bien, entonces eso con respecto a infarto cerebral. ¿Ya? Es muy rápido, es muy breve, pero son las cosas que tienen que saber. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar de generalidades de hemorragia intracraneana, ¿ya? Particularmente intraparenquimatosa en realidad. A modo de introducción, me imagino que ustedes conocen a estas personas, me imagino que es lo que están haciendo en esa foto. Para los que no lo saben, esta es la conferencia de Yalta, al terminar la Segunda Guerra Mundial, y ahí está Churchill, Roosevelt y Stalin, ¿ya? ¿Por qué pongo esta foto? Porque estos 3 personajes fallecieron de una hemorragia cerebral, ¿ya? Entonces, ¿qué tipos de hemorragia intracraniana? Intracraniana existen. Todos los compartimentos pueden sangrar. Entonces existe la hemorragia epidural, que usualmente ocurre en el contexto de TEC. Está la hemorragia subdural, que usualmente ocurre en pacientes mayores con TEC o uso de anticoagulantes. Está la hemorragia subaracnoidea, que vamos a ver en la siguiente clase, que ocurre en el espacio subaracnoideo. Y está la hemorragia intraparenquimatosa y la hemorragia intraventricular, que no encontré un monito que la incluyera. ¿Ya? Y vamos a hablar principalmente de hemorragia intraparenquimatosa. Entonces, de nuevo, esta enfermedad sí que es catastrófica, ¿ya? Porque a pesar de que durante los años hemos ido avanzando en distintas terapias,
no hemos logrado encontrar, hasta hace el año pasado al menos, una terapia que mejorara la mortalidad y la funcionalidad. Y dentro de toda la morbilidad asociada a la enfermedad cerebrovascular, o sea, infarto y hemorragia, la mayor parte se concentra en la hemorragia intraparenquimatosa. ¿Ya? Y la mortalidad no ha cambiado durante los últimos años. La incidencia ha disminuido, y eso probablemente va de la mano del mejor manejo de la hipertensión, que es el principal factor de riesgo modificable. ¿Ya? Ha disminuido de forma global, pero eso probablemente en el contexto de los programas cardiovasculares más que otra cosa. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se localizan las hemorragias intraparenquimatosa? La mayor parte de las hemorragias son profundas, ¿ya? O sea, ganglios de la base, puente y núcleo dentado del cerebelo, ¿ya? Que son más o menos como el 40-45% de las hemorragias. El 35-40 son lobares, o sea, hemisféricas, y ya un poquito menos cerebelosa hemisférica y menos de troncoencéfalo, excluyendo puente, ¿ya? Entonces, cuando uno se enfrenta a una hemorragia intraparenquimatosa, separa la hemorragia en dos tipos y tiene una descripción anatómica. Uno es el sitio típico y el sitio atípico, ¿ya? Los sitios típicos son el putamen, la cabeza del caudado, el tálamo, el puente y el núcleo dentado del cerebelo, ¿ya? El sitio típico son todas las otras, ¿ya? ¿Y cuál es la importancia? Que en el sitio típico, si tú ves un hematoma ahí, en cualquiera de esos lugares que están escritos ahí, el 90-95% de los casos va a ser por etiología hipertensiva. O sea, la hipertensión es directa y única responsable de esa hemorragia. En un sitio atípico, el 50% de esas hemorragias va a seguir siendo hipertensiva, pero van a empezar a aparecer otras etiologías, ¿ya? ¿Y cuáles son las otras etiologías? Principalmente angiopatía amiloidea, que vamos a ver qué es lo que es en unas dispositivas más adelante, ¿ya? Otras cosas importantes son la coagulopatía, sobre todo en personas mayores donde es frecuente la indicación de anticoagulación desde lo cardiológico, y las otras, en donde las otras en particular lo más importante, en hemorragia espontánea al menos, son las malformaciones vasculares, ¿ya? Eso sobre todo en pacientes jóvenes, ¿ya? Malformaciones vasculares como malformación arteriovenosa, como cavernoma y menos frecuente fístula dural, ¿ya? Todas esas pueden sangrar y pueden dar hematoma intraparenquimatoso, ¿ya? Ahí les dejé una pequeña lista, como ven, son muchas las causas de hemorragia que hay que ir a buscar dirigidamente, pero la mayoría son hipertensivas, angiopatía amiloidea y coagulopatía. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de la fisiopatología más anatomopatológica de la hemorragia. ¿Ya? Entonces, aquí de nuevo tenemos que hablar de las arterias penetrantes. ¿Ya? Entonces, en la hemorragia hipertensiva, lo que ocurre es que se rompen las arterias de pequeño calibre. ¿Ya? Y casi siempre este daño es causado por hipertensión arterial y su fisiopatología es muy similar a la enfermedad lacunar. ¿Ya? La pared básicamente se va dañando, se vuelve mucho más frágil y se puede romper. Inicialmente se habían descrito una cosa que se llamaba microaneurisma de Charcot-Bouchard, ¿ya? Eso no existe. Charcot lo que describió probablemente fue un artefacto de fijación de su muestra histológica, ¿ya? Hoy en día no se han logrado demostrar de nuevo, entonces no es como parte de la historia de la medicina, ¿ya? La incidencia de la hemorragia hipertensiva es 25 en 100.000 y los sitios típicos de nuevo ahí ejemplificados, ¿ya? Eh, y en el caso de la angiopatía amiloidea es como el Alzheimer de los vasos sanguíneos. Yo siempre lo explico así porque creo que es más fácil que lo entiendan así. Entonces, lo que ocurre es que se deposita amiloide en la capa media y en la adventicia de los vasos de mediano calibre y los más pequeños, y sobre todo en los vasos leptomeningios, los que van por los hemisferios cerebrales. ¿Ya? Esto genera una alteración de la pared con necrosis, sobre todo de las capas más elásticas de la arteria, y eso lleva a una fragilidad y una propensión muy alta a que se rompan esas arterias, ¿ya? Esta enfermedad es la segunda causa de hemorragias lobares y su incidencia aumenta rápidamente con la edad. Piensen que más o menos sobre los 70 años, un 10% de las personas va a tener angiopatía amiloide y sobre los 90, más o menos como un 30%. Y la comorbilidad con Alzheimer es alrededor del 80%. ¿Ya? ¿Y cuál es la presentación de estas enfermedades? Desde el punto de vista imaginológico, generan hartas hemorragias. ¿Y qué tipo de hemorragias? Existen las hemorragias lobares, que es lo que estamos hablando ahora. Puede dar microhemorragias, que son asintomáticas, hemorragias lobares, microhemorragias. Hemorragia subaracnoidea de la convexidad, es otra manifestación hemorrágica. Y alteración de sustancia blanca, con dilatación de los espacios perivasculares y cambios de la sustancia blanca en sí misma. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista clínico, la angiopatía amiloidea puede debutar como un déficit focal agudo en el contexto de un hematoma, o puede asociarse a deterioro cognitivo, o puede asociarse a síntomas neurológicos transitorios. Es un diagnóstico diferencial de día
y lo que se produce se llaman amyloid spells. Bueno, hoy en día se llaman déficit neurológicos transitorios relacionados al amiloide, pero es una causa también de síntomas neurológicos transitorios. ¿Ya? Eh, Eso con respecto a la angiopatía amiloidea. Esto es un poquito cómo se hace el diagnóstico, que son criterios por imágenes, son los criterios de Boston. Solamente los puse ahí para que los conozcan. Están basados principalmente en las complicaciones hemorrágicas y las complicaciones de sustancia blanca. Y así es como se ven imágenes. ¿Ya? Esto es siderosis cortical superficial, que básicamente es el tatuaje de hemosiderina que deja la hemorragia subaracnoidea. Estas son las microhemorragias, que son asintomáticas, de nuevo, y estas son la dilatación de los espacios perivasculares a nivel del centro semioval, que es una manifestación no hemorrágica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En términos de fisiopatología, el daño se produce por distintas cosas. Uno, el hematoma en sí mismo. El hematoma puede crecer. A menor tiempo de evolución, mayor probabilidad hay que crezca el hematoma. ¿Ya? Hasta el 70% de los pacientes con menos de 3 horas de evolución, el hematoma llega a crecer un montón. ¿Ya? Ese crecimiento puede ocurrir de forma más tardía en la hemorragia por anticoagulante. ¿Ya? Luego ocurre también el efecto de masa que puede generar hipertensión intracraniana, que es un segundo mecanismo de daño. Y luego ese tercer mecanismo de daño, que es el avanzamiento ventricular. ¿Ya? Sangre en el espacio ventricular que genera hidrocefalia y eso genera de nuevo hipertensión intracraniana y empeora los outcomes de mortalidad y morbilidad. ¿Ya? Además de todo esto, el sangrado inicial se va a acompañar de edema perihematoma. ¿Ya? Eso, igual que el infarto, ocurre desde las 24 horas hasta las 72 horas, pérdida de la barrera hematoencefálica, pasan proteínas con poder osmótico, se empieza a acumular agua y el hematoma empieza a edematizarse y crecer. ¿Ya? Y finalmente hay fenómenos a nivel de microcirculación, fenómenos a nivel celular, en donde el hierro es extremadamente tóxico para el encéfalo. ¿Ya? Entonces eso genera inflamación, genera reclutamiento de macrófagos y finalmente lo que ocurre es una disfunción neuronal, muerte celular, sin isquemia por supuesto, muerte celular y eso perpetúa los síntomas, perpetúa el déficit y perpetúa el daño. ¿Ya? Este es un monito solamente para mostrar la complejidad de cómo el hematoma daña el encéfalo. Aquí solamente para hacer énfasis está el daño de la barrera hematoencefálica, la inflamación y la ferroptosis, la expansión del hematoma, el efecto de masa directo, y aquí faltó, bueno, el edema perihematoma y faltó la hidrocefalia si es que tiene vaciamiento ventricular. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un hematoma parenquimatoso? De nuevo, el setting del código stroke. Va a llegar un paciente con un déficit focal agudo. ¿Ya? Ustedes me podrían preguntar, ¿yo puedo saber clínicamente si el paciente que llega con un déficit focal agudo, si tiene una hemorragia o un hematoma? O sea, perdón, si tiene una hemorragia o un infarto. Bueno, la verdad es que no. Ni siquiera los neurólogos vasculares como más entrenados son capaces de diferenciarlo, pero sí existen algunas cosas semiológicas que son importantes, como por ejemplo, en general estos pacientes llegan con cefalea, en general estos pacientes llegan más frecuentemente severamente hipertensos, en general estos pacientes llegan más frecuentemente comprometidos de conciencia y en general estos pacientes llegan más frecuentemente hipertónicos. Esas son como las cuatro cosas que nos fijamos nosotros y decimos como, ya, sí, puede ser un hematoma, pero hay que hacer la imagen igual, no discrimina la clínica. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Hacer un escáner sin contraste. Esto es lo que coloqué en la guía de la AJA. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Uno hace un escáner sin contraste y es el diagnóstico del hematoma como tal. Y eso es suficiente. Si veo un hematoma, obviamente lo excluyo de las terapias de reperfusión, trombólisis o trombectomía, y después sigo este carril del hematoma. ¿Ya? Ahora, cuando tengo un hematoma, me interesa saber por qué tengo el hematoma también. Entonces, en un paciente hipertenso mayor de 45 años con un hematoma profundo, eso no requiere más estudio. ¿Ya? Ahí se acaba, ¿ya? Porque probablemente ese hematoma es hipertensivo. En un paciente hipertenso con un hematoma lobar, la recomendación en general es como hacerle un TAC sin contraste podría ser suficiente para el diagnóstico, ¿ya? Como que quizás no requiere más estudio. ¿Ya? Y luego se pone más interesante con la recomendación en menores de 70 años hipertenso, que la AJA te dice hazle un angiotac, o sea, un estudio de vasos, porque igual puede tener otra etiología. ¿Ya? Y en menores de 45 años, sí o sí, hay que hacerle mayor estudio, que parte con un angiotac, pero probablemente después va a ir una resonancia y probablemente después va a ir un estudio angiográfico invasivo, o sea, una angiografía. ¿Ya? Entonces, así es como se busca la etiología. Y por supuesto, tomar pruebas de coagulación y tomarle una buena historia al paciente de que no esté tomando anticoagulante y no haya tenido un trauma. ¿Ya? Con respecto al tratamiento, yo esta clase la hice el 2023 y en ese momento no había como nada que ofrecerle a los pacientes en términos como
objetivos de recuperación, como una mejoría en la mortalidad o sobre todo en la discapacidad, ¿ya? Pero salió entre el año 2024 y 2025 dos trabajos que son el Interact 3 y el Enrich, ¿ya? El Interact 3 lo que dice que si tú aplicas un bundle de cuidado, que es principalmente bajarle la presión, PERI 140, evitar la hiperglicemia, evitar la desaturación, evitar la fiebre, los pacientes tienen un mejor outcome a los 3 meses, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos en la práctica? Es que si los pacientes llegan severamente hipertensos, sobre todo si llevan muy poquito tiempo de evolución, si llevan horas, sabemos que son los pacientes que más se benefician o se podrían beneficiar de bajarle la presión, ¿ya? Y lo otro que sabemos es que bajar la presión es seguro. Entonces, les bajamos la presión. Se las bajamos PERI 140, entre 130 y 140, ¿ya? Buscar 120 quizás no tiene mucho sentido y además te expones sobre todo a daño renal, ¿ya? Entonces, la presión es muy importante, al menos de forma muy aguda. Después de las 24 horas ya pierde un poco el sentido y uno va siendo un poquito más laxo con el manejo de las presiones arteriales. Pero no olvidar este bundle de cuidado de básicamente las medidas de neuroprotección sirven y hay que ejecutarlas, ¿ya? Y cuando uno ve un hematoma, una pregunta que se tiene que hacer, y es muy importante, es, ¿esto tiene una causa secundaria o una causa reversible? Y dentro de las causas reversibles, lo más importante y lo más fácil de hacer es la coagulopatía. Entonces, uno tiene que ir a buscar directamente si el paciente tiene alguna alteración de la coagulación, ya sea adquirida o propia del paciente, que podamos revertir. ¿Ya? Entonces, si el paciente llega tomando sobre todo medicamentos, esta es la forma de revertirlo. ¿Ya? Si tienen inhibidores de la vitamina K, se le puede dar concentrado complejo protrombínico, comportar de INR puede ser, pero en general igual se cargan. Si está usando heparina, hay que revertirlos con protamina, sobre todo si es heparina no fraccionada, la de bajo peso molecular tiene menos evidencia. Y en el caso de los DOAC, o sea, los nuevos anticoagulantes orales o los anticoagulantes directos, ahora existen medicamentos que directamente pueden antagonizar el efecto del fármaco, que son anticuerpos monoclonales para el dabigatran y darolucizumab para el nivel de factor 10, antexanet alfa. Si es que no hay eso, el concentrado complejo protrombínico sigue siendo una opción razonable para revertir la anticoagulación. ¿Qué pasa con las plaquetas? En general, si un paciente está tomando antiplaquetarios, no hay que hacer nada. Hay un estudio, el estudio Patch, que dice que esos pacientes, si uno les da plaquetas, les va peor. Incluso se mueren más. Así que no. Si el paciente tiene una trombocitopenia, sobre todo menos de 50.000 plaquetas, hay que llevarlo al menos a 50.000 y ojalá a 100.000 plaquetas. Eso sí hay que hacer, ¿ya? Pero por antiplaquetarios, no. Antiagregantes, no hay que hacer nada, ¿ya? A menos que se vaya a operar, pero eso es otro cuento. Con respecto a las crisis epilépticas, estos pacientes tienen mucho más riesgo de crisis epiléptica que el infarto cerebral. El infarto cerebral tiene más o menos 1% de riesgo de crisis epiléptica, las hemorragias tienen hasta 20% en las hemorragias más graves, ¿ya? Y la recomendación es que si el paciente está comprometido de conciencia, dejarlo antiepiléptico. Si no hay sospecha de algo, de alguna crisis, en realidad la profilaxis no está indicada. Y finalmente, esto les quería comentar que este es el trial Enrich, que demostró que para cierto tipo de hematomas, entre 30 a 80 ml, algunos hematomas profundos, sobre todo más anteriores, y hematomas lobares, el drenaje dentro de las primeras horas mejoraba outcome funcional y por supuesto que mortalidad. Así que hoy por hoy estamos intentando empezar a aplicar este protocolo en el hospital y ahora por lo tanto los pacientes con una hemorragia encefálica, que antes quedaban ahí como, bueno, tiene una hemorragia, no hay mucho que les podamos ofrecer, hay otras cosas más que podemos hacer. Así que eso está en curso. ¿Sí? Esto es una pequeña diapo que resume como en la práctica, cuando veo un hematoma, qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que preguntar. Me gusta estar mucho esta diapo porque resume un poco lo que hacemos en la clínica, que es preguntarle si está tomando anticoagulantes, preguntarle cuándo fue el inicio de los síntomas, ver si es que la presión arterial está muy elevada, ver si hay signos de hipertensión intracraneana y distinguirlos de, perdón, la hipertensión intracraneana está acá, distinguir la hemorragia de un infarto con transformación hemorrágica y buscar la hidrocefalia. ¿Ya? Entonces, a modo de conclusión, el infarto y la hemorragia fisiopatológicamente son muy complejos y extensos. Yo les mostré lo más básico, pero esto es para hablar horas. En el fondo, yo estudié 11 años para esto y se lo estoy resumiendo en una hora. ¿Ya? La fisiopatología siempre depende de la etiología. Existen mecanismos de daño inicial y luego mecanismos que hacen que el daño se perpetúe. Y en tanto, en esas dos formas, en esos dos momentos de daño, podemos intervenir. ¿Ya? Si se controlan estos mecanismos, existe posibilidad de salvar tejido cerebral en riesgo. Y si bien existen múltiples causas, el factor común, en general, uno ve a los pacientes,
o lo más frecuente son los factores de riesgo cardio-cerebrovascular. Así que una invitación para que se cuiden ustedes primero y después cuiden a sus pacientes. ¿Ya? Y las medidas iniciales son claves, por lo que identificar de forma correcta y precoz a los pacientes, sobre todo para los que no van a ser neurólogos, es lo más importante. O sea, si a ustedes se les cruza por la cabeza que el paciente puede tener un infarto cerebral, lo que tienen que hacer es llamar al neurólogo o trasladar al paciente. ¿Ya? Lo que está en juego es demasiado. ¿Ya? Así que eso con respecto a esta clase. ¿Ya? Hay un par de referencias y eso. ¿Dudas? Gracias, ¿Preguntas? doctor. De momento en el chat tenemos una pregunta, pueden seguir mandándolas por si acaso. Tenemos que no tienen muy claro cómo se distingue una hemorragia de un hematoma intraparenquimatoso de un infarto hemorrágico en TAC sin contraste. Es difícil. Supongo que la pregunta apunta es, si yo veo sangre, ¿cómo sé que esa sangre es primaria o es un infarto que se transformó? Pucha, eso en verdad es pega del neurólogo y del neuroradiólogo, ¿ya? Una forma fácil, entre comillas, de distinguirlo es que el infarto usualmente no tiene una transformación hemorrágica tan precoz, entonces va a tener más edema del esperado para el hematoma. Si tú ves un hematoma con mucho edema inicial, eso probablemente o es un infarto con transformación hemorrágica o es una lesión secundaria que sangró, un tumor, por ejemplo. ¿Ya? Otra forma es que el edema del hematoma es un edema vasogénico. Y el edema vasogénico siempre respeta la corteza. Entonces se ven como proyecciones digitiformes, a nivel lobar al menos. ¿Ya? Si tú ves que el edema compromete la corteza o la corteza está alterada, eso probablemente es un infarto con transformación hemorrágica. ¿Ya? No una regla absoluta y de repente es muy difícil y sobre todo es muy difícil en el subagudo. ¿Ya? Cuando los infartos, las hemorragias llevan 2 semanas o 10 días, les pasan cosas muy extrañas en imágenes. Entonces hay un montón de historias en nuestro hospital, que es un hospital de referencia, un hospital donde hacemos como un estudio comprensivo del stroke, que infartos cerebrales con transformación hemorrágica se han terminado biopsiando, pensando que son tumores. Así que no es tan fácil. Pero por eso hay que tenerlo en mente. Gracias. También hay otra pregunta que dicen ¿qué recomendaría como manejo inicial de un paciente con sospecha de ACV en ventana que hay que derivar a urgencia desde APS? ¿Es recomendado administrar estatinas más AAs inicialmente o se pospone hasta confirmar si es isquémico versus hemorrágico? ¿Qué otras recomendaciones nos puede entregar? Era una buena pregunta. Yo creo que la persona que hizo la pregunta se respondió sola. En el fondo, si tú no sabes si es un infarto o una hemorragia, no puedes tratarlo. Imagínate la aspirina una hemorragia. No debería hacerlo. Así que no. Lo que hay que hacer es derivar y derivar rápido. ¿Qué podrían hacer como en APS? Tomar una glicemia, que es como el examen que se requiere para trombolizar y asegurarse que no esté o hipoglicémico o muy hiperglicémico. Eso yo creo que es como lo único. ¿Ya? Y bueno, si es que está demasiado grave, ver si es que requiere manejo por ABC, pero en general es como lo único que alguien podría hacer en APS por un paciente así. Ya, también preguntan qué opciones para revertir anticoagulación existen y si son todas viables. Es una buena pregunta también. Déjame buscar la diapo de reversión de anticoagulación. Esa. ¿Ya? Esas son las opciones. En general, el concentrado de complejo protrombínico es lo que está más a mano y sirve bastante. ¿Ya? Por supuesto que hay que chequear INR después, factor 10 en el caso de los DOAC, pero en general anda bien. ¿Ya? Pero sí o sí hay que seguirlo, ¿ya? Porque pueden hacer rebote de la anticoagulación, pero en general menos en agudo es una terapia que es consistente. Probablemente el que es más consistente es el idelosizumab, porque se ataca directamente el fármaco, entonces es muy seguro y muy confiable, ¿ya? El que menos yo diría que es la protamina. La protamina es media misteriosa y no siempre funciona, entonces sí, ese sí hay que seguirlo dirigidamente, pero el resto, bien. Ya, también tenemos qué otra etiología puede causar un síndrome de Wallenberg, ya que es infarto hasta que se demuestre lo contrario, incluso con imágenes. Ya. Es Wallenberg por si acaso, pero está bien. Ah, Eh, Mira, lo que pasa es que en general los Wallenberg se ven de forma muy aguda. Entonces, cuando tú ves un síntoma de inicio muy agudo, eso en general es de etiología vascular. ¿Ya? Y en ese contexto, el Wallenberg es un infarto hasta que se muestre lo contrario. ¿Ya? Si tú ves una aparición de síntomas subaguda, o sea, de varios días, semanas que se van agregando las cosas, eso cambia el setting. ¿Ya?
porque la presentación clínica ya no es ictal, sino que es subaguda. Y las cosas subagudas pueden ser, por ejemplo, lesiones desmielinizantes, por ejemplo, tumores, por ejemplo, abscesos de tronco. Entonces, lo que yo dije es más que nada aplicado cuando el síntoma parte de forma brusca. Si los síntomas llevan varios días, o semanas, o incluso meses, eso es otra cosa, ¿ya? Pero al menos en agudo, el Wallenberg es vascular isquémico, aunque no se vea en la imagen. Ya, gracias. También, bueno, aparte de mandar gracias por la clase, preguntan sobre cómo es el manejo para la angiopatía amiloidea, que en el caso de ser un diferencial de tía, ¿estudiamos más o no nos cambiamos conducta? Yo creo que también es una buena pregunta, ¿ya? Primero, con respecto a angiopatía amiloidea, no hay mucho que ofrecer, ¿ya? Es una enfermedad neurodegenerativa y lo que intentamos hacer con estos pacientes es, uno, un control muy estricto de la presión arterial porque más hipertensos sangran, y dos, evitar los antitrombóticos en la medida de lo posible, ¿ya? No les hablé, pero la angiopatía amiloidea, cada forma de sangrado y la cantidad de sangrado igual es un marcador de recurrencia, ¿ya? La hemorragia hipertensiva, el riesgo de recurrencia al año es más o menos 2%. La angiopatía amiloidea puede ser tan alto como 30%. Entonces, es complejo y intentar evitar como el daño secundario, ¿ya? Ahora, en ese mismo sentido, cuando uno hace o uno ve un TIA, en general uno piensa que eso es más isquémico. Eso es más o menos cierto, para un neurólogo es completamente falso, eso tiene muchos diagnósticos diferenciales, pero yo entiendo que desde el punto de vista de salud pública, el enfrentar un TIA como algo isquémico es lo más práctico. Entonces, en muchos lugares, de hecho las guías clínicas, o por ejemplo los ingleses, lo que hacen es hacerle un TAC con angiotac, que lo que te va a mostrar es si tiene un infarto o no, o si tiene un subdural, y con eso ya, tía, para la casa con aspirina, ¿ya? Lo que hacemos nosotros es que si el paciente es muy mayor y nos queda la duda, así que puede ser una angiopatía amiloidea, hacemos una resonancia, porque dejarle antitrombóticos a una angiopatía amiloidea no sería algo bueno, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de salud pública, si tú le dejas aspirina a un paciente con angiopatía amiloidea y termina muriendo, va a sonar feo lo que voy a decir, pero desde el punto de vista como global, esa persona que muere probablemente tiene menos perjuicio que el beneficio de darle a todos los otros aspirina. Entonces ahí da un poco lo mismo. Lo que hacemos nosotros en el hospital es que en general los TIA los estudiamos con resonancia, ¿ya? Eso por varias razones. Una, porque si tiene un infarto, aunque los síntomas hayan sido transitorios, tiene un infarto, ya no tiene un TIA, ¿ya? Y por la angiopatía amiloidea, sobre todo en personas mayores, porque si le vemos cirrosis cortical superficial, eso puede correlacionarse con un déficit neurológico transitorio relacionado a la amiloide y ahí tiene otro diagnóstico que tiene otro manejo. Eso, no sé si respondí la pregunta. Ojalá. También nos preguntan, yo creo que como última pregunta antes de un break, sí, bueno, no, ¿por qué en hemorragia se puede producir engrosamiento fibrótico de la pared de arteriolas adyacentes a la zona de lesión? No sé si yo dije eso, quizás se entendió mal. La verdad es que no sé si después de una hemorragia los vasos sanguíneos por la hemorragia cambian, ¿ya? Probablemente si tú tienes un sangrado por enfermedad de pequeño vaso, ya sea hipertensivo o amiloideo, esa es una enfermedad difusa, que ya estaba en los vasos, ¿ya? Eso es lo primero, ¿ya? Lo que sí dije es que cuando tú tienes un sangrado, hay cambio a nivel molecular donde hay mucha inflamación, ¿ya? Hay muchas citoquinas, muchos macrófagos, y eso lo que termina generando es muerte celular alrededor del hematoma sin necesariamente haber isquemia, ¿ya? Y cuando hay activación de la glía y muerte de la glía, ese tejido usualmente se reemplaza por tejido fibrótico y los hematomas dejan una cicatriz, ¿ya? Los infartos también, pero menos grandes, ¿ya? Eso sí es cierto. Ya, gracias. ¿Le parece? ¿Hacemos un break de 5 minutos para seguir con la otra clase? Ya, por favor. Ya, Regio. Nos vemos entonces. Gracias. Ya nos vemos en 5 minutos. Bye. Ahí está. Ya. Entonces, esta es una clase de aneurisma intracraniano roto, ¿ya? O sea, es una clase de hemorragia subaracnoidea aneurismática, ¿ya? Porque en realidad se puede hacer muchas clases al respecto, de aneurisma no roto, de otros tipos de hemorragia subaracnoidea, pero vamos a enfocarnos más que nada en eso, ¿ya? Entonces, a modo de introducción, la hemorragia subaracnoidea aneurismática es una enfermedad que es catastrófica, ¿ya? Es realmente mala, es de las peores enfermedades que uno puede tener en neurología, ¿ya? Eh,
Y lo importante, y es lo que creo que se lleven, es que el conocimiento de la enfermedad y de la historia natural puede ayudar a prevenir algunas complicaciones y tratarlas oportunamente. ¿Ya? En esta imagen que está acá en el lado, lo que se ve es un corte axial de un TAC de encéfalo y se ve aquí en la cisterna todo este material que es hiperdenso, tanto en las cisternas de la base como hacia la fisura de Silvio, que es sangre. Y este es el patrón clásico de una hemorragia subaracnoidea neurismática. Además se ve la dilatación ventricular, que eso no debiese verse. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer va a ser dividir la presentación en definir un par de definiciones, algunas cosas de enfrentamiento y algunas cosas de complicaciones relacionadas a la enfermedad. ¿Ya? Entonces partamos con las definiciones. Entonces lo primero que tienes que conocer qué es lo que es un aneurisma sacular. ¿Ya? Un aneurisma sacular es parte de las de las malformaciones vasculares encefálicas, que es una lesión sacular de una arteria intracraneana. ¿Ya? Es un aneurisma verdadero, o sea que tiene todas las capas de la arteria versus otros aneurismas bien conocidos que no son aneurismas verdaderos. ¿Ya? Es una enfermedad degenerativa, en realidad, cuya fisiopatología no está completamente entendida, pero sabemos que existen factores genéticos y factores ambientales y factores idiopáticos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, sabemos que los japoneses y los finlandeses tienen más aneurismas y no solo tienen más aneurismas, tienen más riesgo de rotura de aneurisma. Eh, Sabemos que ciertas enfermedades del colágeno también tienen más riesgo de aneurisma. Algunas enfermedades genéticas, como por ejemplo la enfermedad poliquística renal tipo uno y tipo 2 también tienen más riesgo de aneurisma. ¿Ya? Y que si tú tienes antecedentes familiares de un aneurisma roto, si tú tienes un aneurisma, tu riesgo de que se rompa ese aneurisma también es mucho más alto. ¿Ya? Entonces, de ese tipo de observaciones sabemos que los factores son probablemente varios y de una enfermedad multifactorial. ¿Ya? Y en general, antes de que se rompa un aneurisma, existe un crecimiento. O sea, el aneurisma como que crece un poquito y luego se rompe. ¿Ya? Em, y esto ocurre en el espacio subaracnoideo. ¿Ya? Entonces, solamente para recordar de que este es como el cráneo, está la piel, la grasita, el periósteo del cráneo, el hueso del cráneo, y después vienen los espacios, ya donde hay un espacio epidural, un espacio subdural, que son espacios virtuales. ¿Ya? El espacio epidural está entre el hueso y la dura, el espacio subdural está entre la dura y la aracnoides, y el espacio subaracnoideo está entre principalmente las capas de la aracnoides y la pía, ¿ya? Que ese no es un espacio virtual, es un espacio real, pequeñito, pero real, ¿ya? Y en ese espacio es donde transcurre, uno, el líquido cefalorraquídeo, y dos, los vasos leptomeningios, principalmente los vasos, la arteria y las venitas, ¿ya? Que van a confluir después a los senos, ¿ya? Ese es donde el espacio donde ocurre el sangrado. ¿Ya? Y también para que sepan y entiendan que la hemorragia subaracnoidea no es un sinónimo de hemorragia subaracnoidea neurismática. ¿Ya? En el fondo, el diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea es un diagnóstico topográfico, un diagnóstico por imágenes. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero transmitir es que hay sangre en cierta parte del espacio subaracnoideo. Y afortunadamente tenemos estos patrones de sangrado que nos ayudan un poco a transmitir o a entender cuál es la principal etiología de sangrado. Entonces, este patrón es de sangrado que es de la convexidad. Entonces, lo que ocurre acá es que la sangre en el espacio subaracnoideo está más que nada metida en la parte alta de los surcos. ¿Se fijan? Todo eso es sangre. ¿Ya? Y este patrón de hemorragia subaracnoidea de la convexidad es el que tiene más diagnósticos diferenciales. ¿Ya? Principalmente y más frecuente, golpe, trauma, pero también, por ejemplo, podría ser un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, podría ser una trombosis de seno venoso, podría ser una coagulopatía. ¿Ya? Luego está el patrón aneurismático, ya que este es el patrón de la hemorragia subaracnoidea. ¿A qué le llamamos patrón aneurismático? Es un patrón que está centrado en las cisternas de la base, pero que también se extiende a la fisura de Silvio, la fisura interhemisférica. ¿Ya? Este es el patrón más frecuente para un patrón aneurismático. ¿Ya? Y luego está este patrón, que la sangre está ahí, ¿ya? Para que se la voy a delimitar para que la vean. ¿Ya? Ese patrón se llama patrón peritroncal. Y la sangre está más que nada, antes se llamaba hemorragia subaracnoidea perimesencefálica, ¿ya? Pero la sangre está más que nada como en la cisterna interpeduncular del mesencéfalo,
también puede estar prepontina, un poquito más abajo, un poquito más arriba, pero nunca ocupar más de la mitad de la cisterna de Silvio, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de este patrón? Que este patrón de imágenes, si bien se puede asociar con la hemorragia subaracnoidea aneurismática, en general es un patrón de buen pronóstico, porque lo que ocurre con este patrón de imágenes es que uno no encuentra el aneurisma, después de una geografía, no encuentran ninguna otra causa y los pacientes tienen una muy buena evolución. Es un patrón bien benigno. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se estipula? Se piensa de que existen pequeños sangrados venosos o de repente alguna pequeña malformación vascular que sangra y se excluye inmediatamente de la circulación y puedes tener una evolución benigna, ¿ya? Ahora, este diagnóstico es un diagnóstico de descarte y lo primero que uno va a buscar va a ser el aneurisma. Pero si tú tienes esta imagen y no le encontraste el aneurisma en la primera geografía, como que uno se queda bien tranquilo, ¿ya? Porque el patrón peritroncal suele tener una evolución benigna, ¿ya? A diferencia del patrón aneurismático, ¿ya? Eso con los patrones de sangre, ¿ya? Y desde aquí en adelante vamos a hablar principalmente de hemorragia subaracnoidea como un sinónimo de hemorragia subaracnoidea neurismática, ¿ya? Entonces, la hemorragia subaracnoidea en general tiene altas causas, que era un poco lo que les decía recién, y uno las puede dividir como traumática, que es la número uno, y usualmente es una hemorragia alta de la convexidad, y no traumática, donde el sangrado por aneurisma es lo más frecuente. ¿Ya? Entonces, de las causas no traumáticas de la hemorragia subaracnoidea, está la aneurismática, están las alteraciones de coagulación, otras malformaciones vasculares, vasculitis, síndrome de constricción cerebral reversible, trombosis venoso, criptogénica y otras. Pero como les dije, el patrón de imagen suele no ser igual entre el patrón aneurismático y las otras, ¿ya? Entonces, claro, si uno va a las listas como causas no traumáticas de hemorragia subaracnoidea, aparecen todas estas, pero al final tú vas a ver la imagen y uno sabe más o menos a qué es lo que se enfrenta, ¿ya? Desde el punto de vista epidemiológico, la hemorragia subaracnoidea típicamente es el 5 o 7% de todos los accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Y tiene la particularidad de que usualmente ocurre en pacientes que son un poquito más jóvenes que los pacientes más clásicos de enfermedad cerebrovascular, ¿ya? Tiene un pico en la quinta y en la sexta década de vida, ¿ya? Y a diferencia de las otras enfermedades cerebrovasculares, donde el pronóstico es relativamente, o sea, ya les dije que tiene alta mortalidad y discapacidad, pero aquí es dramático, es muy alto, ¿ya? Tiene una mortalidad a 30 días del 35%, ¿ya? Y de los que sobreviven, la discapacidad, o sea, tener algún grado de dependencia, es más o menos como 50%, ¿ya? Nosotros tenemos un profesor más viejo que siempre dice que un tercio de la hemorragia subaracnoidea se muere, ¿ya? Que es más o menos el número clásico, ¿ya? Un tercio de todos los pacientes queda con una dependencia severa, ¿ya? Y de ese tercio que queda bien, el último tercio, en realidad nunca vuelven a ser a como eran antes. Siempre, aunque logren reintegrarse al trabajo, nunca logran volver a reintegrarse de forma completa, vuelven a funciones más básicas. Entonces es una enfermedad bien mala, ¿ya? Y este monito lo que muestra es la arteria cerebral, la arteria carótida interna. ¿Se acuerdan que les dije que se bifurcaba en la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media? Y justo ahí en la bifurcación, donde suelen aparecer los aneurismas, está este aneurisma, ¿ya? Los aneurismas aparecen en las bifurcaciones. Entonces, ¿qué factores de riesgo existen para la hemorragia subaracnoidea? ¿Ya? Entonces, existen factores de riesgo que son modificables, como todo. De nuevo, la hipertensión arterial vuelve a aparecer como un factor bien importante. El consumo de alcohol también es bien importante. El tabaquismo, muy importante. Recuerden que el tabaquismo es causa de rotura o aumenta el riesgo de rotura de casi todos los aneurismas, ¿ya? Aneurisma abdominal de la aorta abdominal, aneurisma de la aorta torácica, ¿ya? El uso de simpáticos miméticos, como cocaína, también aumenta el riesgo de rotura del aneurisma, ¿ya? Y de los factores no modificables, ya les dije la edad, la ubicación geográfica, esto que les decía de los japoneses y los finlandeses, la historia personal o familiar de hemorragia subaracnoidea, las mujeres y tener múltiples aneurismas, ¿ya? Y después son factores de riesgo de rotura relacionados al propio aneurisma, como por ejemplo el tamaño, sobre todo mayor a 7 milímetros, ahí el riesgo empieza a aumentar de forma bien dramática. La ubicación, los aneurismas más de circulación vértebro-basilar son aneurismas que se suelen romper más fácil. Eso por múltiples causas, múltiples razones. Probablemente una cosa importante es que las arterias no son exactamente iguales a la circulación anterior. Y lo otro es que en la circulación vértebro-basilar el número de receptores simpáticos es menor. Entonces la vasorreactividad del sistema vértebro-basilar es menor y por lo tanto quizás está más expuesto a alzas de presión, ¿ya? La irregularidad del aneurisma también es algo que ahora tomamos bien, como bien en cuenta. Ya un aneurisma perfecto, así redondito, es menos probable que se rompa que uno que tiene muchas salientes o que tiene como protuberancia, ¿ya?
que el aneurisma crezca, también es un marcador de que se puede romper, y la morfología, que en realidad va de la mano con la irregularidad y el crecimiento y el cuello también del aneurisma. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a estos pacientes? ¿Ya? Primero vamos a revisar la presentación clínica, después vamos a revisar el diagnóstico y después el tratamiento. ¿Ya? Entonces, la presentación clínica de los pacientes con una hemorragia subaracnoidea aneurismática incluye síntomas neurológicos y síntomas sistémicos. ¿Ya? Es una enfermedad que en realidad genera una inflamación sistémica que va a estar presente desde el inicio de la enfermedad hasta después en su evolución subaguda, incluso a veces en su evolución más crónica. ¿Ya? Entonces, los síntomas neurológicos, el principal es la cefalea ictal. ¿Ya? Entonces, es una cefalea que es máxima en 1 o 2 minutos, que es holocránea y que es referida como la peor de la vida. ¿Ya? Cefalea 10 de 10. ¿Ya? La cefalea ictal se refiere más que nada como a lo brusco del inicio, y el término en inglés es esto, thunderclap o sí, thunderclap headache, ya que en el fondo engloba que sea holocránea, la peor de la vida y de inicio ictal. ¿Ya? Y habitualmente es bilateral, pero puede ser unilateral. Puede ser hemicránea, puede ser occipital, como que eso es lo que menos le aporta. ¿Ya? Si tú me preguntas como neurólogo, ¿a qué le doy más valor yo cuando veo este tipo de pacientes? A la intensidad y lo brusco del inicio de síntomas. La ubicación no es tan importante. ¿Ya? Recuerden que la cefalea ictal es un síndrome, ¿ya? Es como, yo le digo a los internos sobre todo que pasan con nosotros, que un síndrome lo que te ayuda es a priorizar diagnóstico, ¿ya? Y si tú encuentras una cefalea ictal o una thunderclap headache, em, lo que debes pensar primero es una hemorragia subaracnoidea neurismática. Eso es lo que hay que descartar. Pero luego vienen una serie de otros diagnósticos posibles cuando uno ve este tipo de cefalea, ¿ya? Por ejemplo, un hematoma intraparenquimatoso te puede dar una cefalea ictal, ¿ya? Una trombosis de seno venoso te puede dar una cefalea ictal. Un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible te puede dar una cefalea ictal. Y de las causas que uno menos piensa, una disección de arterias cervicales también te puede dar una cefalea ictal, una meningitis, em, y una cosa que se llama hipovolemia intracraneana, que es como lo contrario de la hipertensión intracraneana, que el líquido intracraneano disminuye y cuando uno se pone de pie puede dar cefalea ictal, porque el cerebro cae y se apoya en los huesos, básicamente, para decirlo de una forma bien burda. ¿Ya? Perdón. Y una cosa que es importante también en la historia de la hemorragia subaracnoidea es una cosa que se llama cefalea centinela. ¿Ya? Recuerden que el centinela es una especie como de vigía, alguien que está ahí como para ver lo que va a pasar en el futuro. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre es que existe una cefalea ictal o ictaloide o una cefalea de un cambio de carácter un par de semanas previo a la rotura final del aneurisma. ¿Ya? Si uno mira los números retrospectivamente, un porcentaje no menor, hasta 40% de los pacientes refieren haber tenido una cefalea previa las semanas antes de que lleguen por la rotura del aneurisma franca. ¿Ya? Entonces ocurre dentro de las 2 a 8 semanas previo a la hemorragia subaracnoidea, y lo que se postula son dos cosas. Una es que existe una micro rotura, o sea, se rompe el aneurisma, pero rápidamente se cierra, y eso irrita las meninges y lo que da la cefalea. Y lo otro es que el aneurisma crece de forma brusca, y ese crecimiento por sí solo genera dolor. En cualquiera de los casos, es bueno sospecharlo porque la gracia es que el paciente todavía no tiene el sangrado grande. Entonces, si tú ves un paciente con una cefalea ictal o ictaloide, y le haces un angiotac o una imagen de vaso, cualquiera sea, y ves un aneurisma no roto, tú puedes suponer que ese aneurisma es el causante de la cefalea. Eventualmente se hace el descarte de la otra patología. Y por lo tanto, interpretarlo como una cefalea sentinela y alcanzar a tratar el aneurisma antes de que se rompa. Así que esa es la importancia. ¿Ya? Entonces, ¿qué otros síntomas neurológicos uno puede encontrar cuando un paciente viene por una cefalea ictal, por una hemorragia subaracnoidea neurismática? Uno, náusea y vómito. Eso es probablemente determinado por la hipertensión intracraniana. Y dos, porque la sangre en el espacio subaracnoideo genera una meningitis química bien importante. Eso también puede dar náusea y vómito. ¿Ya? Fotofobia, también es algo frecuente. Rigidez de nuca. Los pacientes van a tener signos meningios. De hecho, es mucho más frecuente encontrar signos meningios en un paciente con una hemorragia subaracnoidea que en un paciente con una meningitis clásica infecciosa. ¿Ya? Recuerden que los signos meningios tienen una baja sensibilidad en meningitis, y recuerden que para que aparezcan los signos meningios en una hemorragia subaracnoidea tienen que haber pasado al menos 6 horas, porque la sangre no irrita instantáneamente las meninges. ¿Ya? Otras cosas que uno puede ver son los signos focales, como por ejemplo aparece nervios craneanos,
paresia o hemiplegia y otras cosas que uno puede ver, pero no son tan frecuentes, ¿ya? Y se asocian a peor pronóstico, tener signos focales en hemorragia subaracnoidea, ¿ya? El compromiso de conciencia, que está determinado más que nada por la hipertensión intracraniana aguda, usualmente medida por hidrocefalia, ¿ya? Acuérdense que el sangrado ocurre en el subaracnoideo, la sangre es mucho más espesa que el líquido cefalorraquídeo, y eso genera que el líquido no fluya de manera normal. Y eso puede generar una hidrocefalia aguda, ¿ya? Otros síntomas son las crisis epilépticas. Las crisis epilépticas en general no son tan frecuentes en hemorragia subaracnoidea. Más o menos un 10% de los pacientes va a tener crisis epiléptica, pero en realidad esos son como los números más clásicos y toman en consideración todos los compromisos de conciencia. Y un paciente con una hemorragia subaracnoidea se puede comprometer de conciencia, por ejemplo, por una hipertensión intracraniana. Entonces, al final no sabemos cuántos pacientes tienen crisis, al menos no en agudo, ¿ya? Pero hay otra cosa que uno tiene que considerar. Otra cosa que les quería mencionar es que en un paciente muy grave, sobre todo, uno puede encontrar ciertos hallazgos al fondo de ojo, ¿ya? Ni siquiera al fondo de ojo, al rojo pupilar. Entonces, lo que tú haces es ponerte frente al paciente, buscarle el rojo pupilar, en un paciente que tú sospechas que tiene una hemorragia subaracnoidea, y ves que a un lado ha perdido el rojo pupilar, entonces ahora tiene un negro pupilar, ¿ya? Y eso se correlaciona con una hemorragia subyaloidea con vaciamiento al vítreo, ¿ya? Eso se llama síndrome de Terson. Y lo que ocurre es que la presión intracraniana es tal y aumentó de forma tan abrupta que el drenaje venoso de la retina se vio interrumpido, ¿ya? Y al estar interrumpido el drenaje venoso hay una hipertensión venosa y eso sangra directamente al subyaloideo, ¿ya? Es un factor de mal pronóstico, requiere manejo eventualmente por oftalmología y hay que también conocerlo, ¿ya? Pero en el fondo es fácil porque tú le haces rojo pupilar, que de hecho lo haces desde lejos, y ves que el paciente tiene un ojito que no tiene rojo, ¿ya? Y en este contexto eso es bien específico, ¿ya? Síndrome de Terson se llama, Terson, Terson, ¿ya? Y ahora hablar un poquito de los síntomas sistémicos, ¿ya? Los síntomas sistémicos sobre todo van de la mano con la gravedad de la hemorragia subaracnoidea, ¿ya? No les dije antes, pero se estima más o menos que un 10% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea, su presentación clínica inicial es muerte súbita, ¿ya? Entonces, este otro diagnóstico diferencial de muerte súbita, ¿ya? Y lo que ocurre es un paro cardiorrespiratorio usualmente, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas uno ve en agudo? Los pacientes llegan severamente hipertensos, ¿ya? Eso por varios mecanismos, principalmente mediado por adrenergia, ¿ya? En ese mismo contexto pueden hacer arritmias cardíacas. De hecho, hay un tipo de electroencefalograma que es como electro de hemorragia subaracnoidea, donde incluso pueden hacer elevaciones del ST. Eh, Pueden hacer paro cardiorrespiratorio, que es lo que les decía un poco. Y otra cosa que pueden hacer, que es bien interesante, pueden hacer un edema pulmonar agudo neurogénico. Y puede ser bien brusco por la descarga simpática que tienen estos pacientes. Entonces pueden llegar a EPA, que es otro diagnóstico diferencial, ¿ya? em, y se pueden hipotensar harto por la disfunción neurogénica miocárdica. De hecho, estos pacientes no en agudo agudo, pero sí los primeros días pueden hacer una cosa que se llama miocardiopatía de Takotsubo, ¿ya? El Takotsubo es una palabra en japonés para referirse a las trampas de pulpo, que en el fondo son como un jarrito que tiene un cuello y después se dilata, ¿ya? También se conoce como la enfermedad del corazón roto. Lo que ocurre en el Takotsubo es que hay una disfunción miocárdica con disminución de la fracción de eyección a expensas de una hipocinesia global, apical sobre todo el ventrículo izquierdo, ¿ya? Y eso está mediado más que nada por la activación simpática en relación a esta enfermedad, ¿ya? Hay que sospecharlo porque tiene tratamientos más específicos, sobre todo en shock refractario, shock cardiogénico en el contexto de hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Eso, son pacientes en general más graves, ¿ya? Entonces, así es como llegan estos pacientes, cefalea ictal, sospecha de hemorragia subaracnoidea, ¿y qué es lo que hacemos? ¿Ya? Entonces, como siempre, y todo en neurología, las imágenes se interpretan según el tiempo de evolución, ¿ya? Entonces, cuando uno sospecha una hemorragia subaracnoidea, lo que uno tiene que hacer es un escáner sin contraste inicialmente, ¿ya? Cuando uno hace un escáner sin contraste para el diagnóstico de la sangre en el espacio subaracnoideo, eso tiene una sensibilidad más o menos como de en las primeras 6 horas, casi del 100%, si no 100%. O sea, en agudo es muy poco probable que se te vaya a pasar una hemorragia subaracnoidea en un escáner. O sea, siempre deberías poder verla, ¿ya? Y por eso está escrito ahí que tiene muy alta sensibilidad las primeras horas, sobre todo, del inicio de síntomas. Y probablemente es bien bueno hasta las 48 horas, ¿ya?
Posterior a eso, la sensibilidad empieza a disminuir y a la primera semana, la sensibilidad del escáner sin contraste para el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea es más o menos del 50%. Entonces, si viene un paciente que por ese motivo no consultó al tiro, pero te dice, doctor, hace una semana tuve una cefalea distal, tú sabes que si le vas a hacer un escáner tienes que interpretarlo con ese lente, porque podría estar normal y podría seguir teniendo una hemorragia subaracnoide. ¿Ya? Entonces aquí están distintas imágenes solamente como ejemplo de las cosas que se pueden ver en el contexto de una hemorragia subaracnoidea aneurismática generalmente. Estas son imágenes casi pura aneurismática. ¿Ya? Y si se fijan, ahí está la sangre. Estas son imágenes sin contraste, así que no, nada blanco se debiese ver en el parénquima cerebral. ¿Ya? Se fijan, está aquí peritronco y además se extiende al silvio y además tiene dilatación ventricular, lo que se repite en varias otras imágenes. ¿Ya? Hay una imagen bien característica que se llama el corazón de la muerte, que se ve bien o más o menos bien acá. Se fijan, es como que se destaca mucho el mesencéfalo y alrededor es la sangre. Aquí también se ve. ¿Ya? Eh, es solamente, lo llaman así solamente por drama, pero podrían escucharlo. ¿Ya? Eh, ¿Y qué otra cosa tienen que saber de los patrones de sangre? Es que la sangre obviamente recircula por el espacio subaracnoideo. Entonces, ¿se acuerdan los tres patrones que les mostré al principio? Donde está el patrón aneurismático, el patrón peritroncal y el patrón de la convexidad. Bueno, esos patrones son útiles dentro de las primeras 72 horas, de los primeros 3 días, porque después la sangre va a empezar a recircular y al recircular la sangre se va a perder el patrón. Entonces, una hemorragia subaracnoidea aneurismática después podría tener sangre en la convexidad después de varios días, entonces ahí ya se pierde un poquito. Entonces, los patrones son útiles los primeros días, los primeros 3 días. Después de eso pierden valor. ¿Ya? Entonces, sospechamos la hemorragia subaracnoidea, le hacemos el escáner, podemos ver la sangre. Pero ¿qué pasa si el escáner está normal? ¿Ya? Y el paciente tiene una cefalea y tiene una sospecha de hemorragia subaracnoidea. Bueno, ahí lo que podemos hacer es una punción lumbar, ¿ya? Y en la punción lumbar lo que vamos a ir a buscar es santocromía, ¿ya? La santocromía es un tinte amarillento que adquiere el líquido cefalorraquídeo postcentrifugado cuando ha habido sangre en el espacio subaracnoideo, ¿ya? ¿Y por qué adquiere ese color? Porque aparecen productos de degradación de la hemoglobina, ¿ya? O sea, son básicamente bilirrubina, biliverdina y cosas así, ¿ya? Entonces, esos productos de degradación aparecen desde las 8 horas, pero sobre todo desde las 12 horas. Así que tú tienes un paciente con una sospecha de hemorragia subaracnoidea aneurismática, con un TAC normal, y le vas a hacer una punción lumbar, también tienes que tener en consideración el tiempo de evolución, porque si lleva muy poquita hora, es probable que la santocromía te salga falsamente negativa. Si lleva más de 12 horas, eso va a ser un poquito más específico, ¿ya? Entonces, si tienes santocromía, tienes sangre en el espacio subaracnoideo. Si no la tiene, hay que buscar otro diagnóstico. ¿Ya? Y finalmente, otra cosa que es relevante del estudio es que, como les dije, la cefalea ictal, al ser un síndrome que tiene múltiples causas, em, obviamente lo que tú quieres descartar es el aneurisma, pero también quieres hacer el diagnóstico de otras causas posibles. Entonces, en general, si bien el TAC sin contraste es suficiente para el diagnóstico de sangre, no le hacemos solamente TAC sin contraste a los pacientes. Lo que le hacemos es un TAC con angioTAC, con estudio de vasos, ¿ya? Y ahí dependiendo un poco de la sospecha clínica. Por lo que un poco porque lo que les decía de la cefalea centinela también, ¿ya? Si tú no le ves la sangre, pero le haces el estudio y tiene un aneurisma feo, grande, irregular, eso igual te cambia mucho tu conducta. Entonces, por eso hay que hacer el estudio de vaso igual a los pacientes, ¿ya? Sobre todo los pacientes con cefalea ictal. Entonces, de tratamiento. Pues como toda enfermedad muy grave, esto va con una estabilización inicial, el estudio de imágenes y después podemos usar escalas pronósticas. ¿Ya? Entonces, en el caso de las escalas clínicas, hay dos escalas principales que ayudan a clasificar la severidad de la hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? Estas dos predicen riesgo quirúrgico y mortalidad, que son la escala de Handy-Hess y la World Federation Surgeons Scale. ¿Ya? Así que esas dos escalas usualmente las aplicamos en los pacientes que llegan. Son escalas que son relativamente simples, ¿ya? Yo también siempre le digo a los becados que este tipo de cosas no es necesario aprendérselas de memoria. O sea, tú tienes que conocer que existen escalas y en el momento las buscarás en el teléfono y las aplicarás, ¿ya? Y tienes que saber cómo aplicarlas, por supuesto, ¿ya? Y se fijan más que nada en el nivel de conciencia con el que llega el paciente y el grado de focalidad que tiene, principalmente dado por una hemiparesia. Eso es como lo que se usa, ¿ya?
Entonces, pacientes con Hanny Hess muy alto y Wolfram H muy alto, en general son pacientes que son poco atractivos para el manejo quirúrgico. Así que por eso la usamos. ¿Ya? Siempre depende, porque pacientes muy jóvenes siempre les vamos a dar una oportunidad, pero pacientes mayores puede ser que hasta aquí nomás lleguemos según la escala. ¿Ya? Y luego, dentro de las otras escalas que tenemos, son escalas de predicción imagenológica para vasoespasmo. Ya vamos a hablar un poquito después qué es lo que se considera vasoespasmo, pero esto son otras escalas que se hacen al ingreso. Entonces, la primera escala que se usa es la escala, o la que se usó, es la escala de Fischer. ¿Ya? Miller Fischer es como el papá de la neurología moderna. ¿Ya? Un canadiense muy, muy, muy capaz, muy seco, que hizo un montón de avances en neurología en múltiples temas, ¿ya? Y uno de estos fue la escala de Fischer para hemorragia subaracnoidea, ¿ya? La historia, el mito, dice que Miller Fischer, cuando veía un paciente con una hemorragia subaracnoidea, iba con las placas y las medía frente a todo. Y le preguntaban qué es lo que estaba haciendo y él decía, nada. Y después salió con la escala, de la cual es el principal autor. Entonces, la escala de Fischer, ¿qué es lo que hace? Es medir la cantidad de sangre que hay en el espacio subaracnoideo, ¿ya? De nuevo, tampoco lo mismo los valores de corte, pero va del 1 al 4, no es una escala como, ¿cómo decirlo? Como directa proporcional al riesgo de vasoespasmo, ¿ya? Porque los grados 1, 2 y 3 predicen vasoespasmo en orden ascendente, ¿ya? Pero el grado 4 mide sangre intraventricular y lo que se correlaciona mejor es el riesgo de hidrocefalia, ¿ya? Entonces, como no es una escala que sea como completamente directa, se generó la escala de Fischer modificada, en donde se corrige un poquito esto como de riesgo de vasoespasmo, pero da un poco lo mismo, las dos escalas son igual de útiles, ¿ya? Y después está esta última escala que usamos bien poco, pero también es bueno que la conozca, que es la IGSTRA, que es una escala que le da puntaje a la cantidad de sangre que hay en las distintas cisternas del cerebro, ¿ya? Cada pequeño espacio subaracnoideo es una cisterna y tiene un nombre, y uno va a mirar todas las cisternas y le va dando puntaje según la cantidad de sangre que tenga, ¿ya? Y con puntaje muy alto eso también se correlaciona con el riesgo de vasoespasmo, ¿ya? Esas son las escalas que predicen vasoespasmo, ¿ya? Entonces... ya pasamos por la esterilización inicial, hacemos la tomografía con lo que hacemos el diagnóstico, intervención urgente, angiografía y asegurar el aneurisma, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las intervenciones urgentes? Las intervenciones urgentes podrían ser, por ejemplo, el manejo de la hipertensión intracraniana con soluciones hipertónicas, ¿ya? Si tú ves que clínicamente el paciente, clínica y por imágenes, el paciente tiene una hipertensión intracraniana, tienes que hacer una terapia puente para eso, ¿ya? Otra cosa que puede ser urgente es la indicación de anticonvulsivantes, ¿ya? Yo les dije que estos pacientes tienen lo que se considera un bajo riesgo de crisis, pero cuando tienen una crisis generalizada, el flujo sanguíneo cerebral aumenta hasta en un 600%. Entonces, tú con un aneurisma que ya sangró, lo peor que le podría pasar es el riesgo de que vuelva a sangrar. El resangrado de un aneurisma tiene una mortalidad más o menos del 80%. Entonces, si aumenta mucho el flujo sanguíneo cerebral, es más probable que ese aneurisma sangre. Y por lo tanto, en ese contexto, la recomendación dice, si tú le quieres dejar anticonvulsivantes hasta excluir el aneurisma, déjaselos, ¿ya? Y eso es lo que hacemos, ¿ya? Una vez que confirmaste la sangre, tienen que ir a angiografía, ya que la angiografía es el estudio invasivo de la circulación intracraneana. O sea, tú pinchas una arteria, la radial o la femoral, subes con un catéter y le empiezas a colocar contraste, ¿ya? ¿Y eso qué te permite? Te permite que sea diagnóstica y además terapéutica. Porque hay dos formas de asegurar un aneurisma, ¿ya? Para asegurar un aneurisma, una forma es usar coils, ¿ya? Que en el fondo lo que hace es colocar como pedacitos de metal, que son como colitas de chancho, dentro del aneurisma, ¿ya? Y eso lo que va a generar va a ser flujo turbulento y el aneurisma se va a empezar a trombosar y va a quedar excluido de la circulación, ¿ya? Esa es una forma, ¿ya? Para otros aneurismas, aneurismas de cuello muy ancho, aneurismas del cual nace otra arteria, aneurismas de las bifurcaciones más distales, lo que uno puede hacer es una cirugía, o sea, no vía endovascular, sino vía craneectomía, ¿ya? Y ahí lo que le colocas es un clip, ¿ya? Entonces, no es uno, como en este dibujo, solamente son varios que van remodelando la arteria y eso es lo que termina de excluir el aneurisma, ¿ya? Eso es una neurocirugía invasiva, esto es un procedimiento endovascular, ¿ya? Entonces, finalmente, podemos hablar de las complicaciones de la hemorragia subaracnoidea, que es lo que hay que estar atento después de que tú excluiste el aneurisma, ¿ya? Entonces, estas se clasifican en hiperagudas, las agudas y las más bien retardadas, ¿ya?
Entonces, la hiperaguda ya conversamos un poquito, la falla cardiorrespiratoria, la hidrocefalia, que es muy importante. Si un paciente tiene una hidrocefalia, tiene indicación de un drenaje ventricular externo. Tú le colocas un drenaje para que salga el líquido de los ventrículos y eso disminuye la presión intracraneana. ¿Ya? La hipertensión intracraneana se maneja manejando la hidrocefalia y también se puede hacer con soluciones hipertónicas como una terapia puente. Manejar el resangrado, que eso es disminuyendo la presión arterial, evitando las crisis y sobre todo excluyendo el aneurisma y el manejo de las crisis epilépticas. ¿Ya? Esas son las complicaciones hiperagudas. ¿Ya? Y de las complicaciones agudas, uno es la isquemia global, ¿ya? El edema cerebral, la inflamación y la activación de procesos de apoptosis y de necrosis. ¿Ya? Entonces, ya les dije en la clase de hemorragias que la sangre es extremadamente tóxica para el cerebro. Entonces, la sangre en el espacio subaracnoideo lo que hace es generar una inflamación global del espacio subaracnoideo, las arterias empiezan a contraerse, la microcirculación disfunciona, eso por inflamación más que nada, y fenómenos de microtrombosis y eso genera una disfunción global del encéfalo, ¿ya? Eso en parte de forma bien aguda, ¿ya? Y durante esta etapa aguda empiezan a aparecer otras complicaciones médicas, como por ejemplo las típicas, enfermedad tromboembólica, un paciente que está muy inflamado puede hacer una trombosis venosa profunda y un TEP, ¿ya? Hacen hiponatremia también, como otra causa importante. Y lo otro es que estos pacientes suelen hacer un SIRS, ¿ya? Un síndrome inflamatorio sistémico, ¿ya? Con fiebre, elevación de parámetros inflamatorios, sin medir una infección, pero pueden hacerlo, ¿ya? Y de las complicaciones más retardadas, estos procesos que se inician de forma aguda llevan a lo que el concepto de isquemia cerebral retardada, ¿ya? La isquemia cerebral retardada es un diagnóstico que es clínico y imaginológico, ¿ya? Después de 3 días, y sobre todo perdía 9 en hemorragia subaracnoidea, lo que puede ocurrir son nuevos déficits neurológicos em, que antes el paciente no tenía, ¿ya? Y esos déficits neurológicos son mediados por distintos mecanismos, y aquí están los mecanismos principales, ¿ya? Entonces, puede haber un vasoespasmo angiográfico. Las arterias en hemorragia subaracnoidea se tienden a vasoespasmar, o sea, disminuir su calibre y disminuir el flujo distal, ¿ya? Pero además del vasoespasmo angiográfico, hay una disfunción microcirculatoria, que es la que les decía de antes, hay fenómenos del microtrombo y se empiezan a agregar otros fenómenos eléctricos como ondas de polaridad cortical propagada, ¿ya? Que son ondas parecidas a las que aparecen en el aura de migraña, que lo que generan es un aumento del metabolismo cerebral y luego una disminución del metabolismo, lo que va generando más daño a la microcirculación, ¿ya? El manejo de las complicaciones retardadas es de todos los puntos de vista, ¿ya? Una forma de abordarlo es asegurar una buena presión de perfusión cerebral. Entonces, estos pacientes, una vez excluido el aneurisma, son pacientes que van a estar más que nada hipertensos. Tú vas a querer aumentar la presión arterial para asegurar de que le llegue buen flujo al parenquima cerebral, ¿ya? Y otra forma de tratarlo es tratar el vasoespasmo angiográfico, ¿ya? El vasoespasmo angiográfico no siempre se correlaciona con síntomas y por lo tanto no siempre tiene una isquemia cerebral retardada. Pero cuando hay isquemia cerebral retardada y hay vasoespasmo, en general se trata el vasoespasmo también cuando es refractario a las medidas médicas, ¿ya? Y ahí lo que se hace es una nueva angiografía con medicamentos, que puede ser con medicamentos o con balón, y tú abres la estenosis, ¿ya? Hay un medicamento en el contexto de hemorragia subaracnoidea neurismática que es el nimodipino, ¿ya? Que es un antagonista de canales de calcio, similar al nifedipino o al amlodipino, que lo que ha demostrado es disminuir la isquemia cerebral retardada sin cambio en el vasoespasmo. Entonces, a estos pacientes, desde que llegan, se les parte el nimodipino por 21 días, que es uno de los medicamentos que tienen cierto rol en hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? Entonces, como ideas finales, la hemorragia subaracnoidea neurismática es una enfermedad que es extremadamente mala. Tiene una alta mortalidad y una alta discapacidad, incluso en los pacientes que quedan relativamente bien, ¿ya? Para sospechar el diagnóstico, tienen que saber y conocer la presentación clínica, que como de forma clásica es la cefalea ictal, ¿ya? Y el diagnóstico oportuno y el conocimiento de la historia natural de la enfermedad permiten disminuir la mortalidad y sobre todo las secuelas, ya que para nosotros es como de las cosas más importantes, ¿ya? Las referencias y eso con respecto a esta clase. Ya. ¿Dudas? ¿Preguntas? Gracias, doctor. Sí, tenemos varias preguntas en el chat. Ya. Parto con, considerando una cefalea centinela que no cumple características de cefalea ictal, ¿a qué set de pacientes recomendaría tomar neuroimagen y cuál a atender en servicio de urgencias? Ya, mira. Si no es una cefalea ictal, en el fondo tú no puedes saber que es una cefalea de centinela.
Entonces ahí depende un poquito como de esto de la, como síndrome, las cefaleas con signos de alarma, ¿ya? O con banderas rojas, como quieran verlo. Toda cefalea nueva hay que estudiarla, ¿ya? Y pucha, si es que no fue una cefalea ictal y te parece que el paciente está bien, quizás no es necesario mandarlo al servicio de urgencia y sí, te va, como médico, no sé si alguien se lo ha dicho, probablemente sí, pero se van a equivocar. Independiente de lo mucho que sepan, se van a equivocar y probablemente van a matar a alguien durante su carrera. Entonces, lo importante es tomar la mayor cantidad de medidas para evitarlo. Entonces, si es que tú ves un paciente con una cefalea que no es tal y te parece que el paciente está bien y una cefalea con signos de alarma, quizás se puede estudiar ambulatorio. ¿Ya? ¿En qué contexto yo mandaría a un paciente de la urgencia? Un paciente que tiene una cefalea y te refiero a un síntoma transitorio. Un paciente que tiene una cefalea y te dice que, por ejemplo, tiene síntomas de hipertensión intracraneana o tiene una cefalea y le encuentra signos meningios en el examen físico. ¿Ya? Esos son el tipo de pacientes que en este contexto yo los mandaría sí o sí a la urgencia. ¿Ya? Pero toda cefalea nueva o toda cefalea con signos de alarma, para ser más preciso, requiere estudio. ¿Ya? Que no necesariamente tiene que ser en servicio de urgencia, pero todas requieren estudio. Eso. Ya, gracias. También preguntan, bueno, mandan agradecimientos también y preguntan qué tan común es generar un shock cardiogénico o un EPA producto de una hemorragia subaracnoidea. De todas las hemorragias subaracnoideas, como en agudo agudo, como 10%. ¿Ya? No es lo más común, pero después igual las más graves, hasta 25% puede tener disfunción miocárdica. Ya, también preguntan qué se hace con un paciente con aneurisma como hallazgo. Ya, esa es otra buena pregunta. Eso da para otra clase completa, que en el fondo es la clase de Mm, aneurisma cerebral no roto. ¿Ya? Si tú tienes un aneurisma como hallazgo, no sé, po, de repente te consultan por cefalea, pero es una migraña, evidentemente. Ahora, como es una cefalea que no tiene neuroimagen, tú igual le pides una neuroimagen y ponte tú que le sale un aneurisma. Hay varios scores que te permiten como calcular el riesgo de sangrado y tomar decisiones, ¿ya? Y más allá de los scores, depende también del aneurisma y del paciente, ¿ya? Lo que a ti te correspondería hacer como no neurólogo es derivarlo a neurólogo y o neurocirujano, ¿ya? Para como la toma de decisiones. Probablemente ese paciente va a haber que hacerle una geografía igual para poder ver bien la morfología del aneurisma y ahí decidir si se trata o no, ¿ya? Como esta es una enfermedad bien catastrófica, en general los pacientes igual dependen como del grado de tolerancia o sí, de tolerancia a la incertidumbre que tengan. Porque, si, no sé, yo les pregunto a ustedes, si les dijeran que tienen un aneurisma y ahora que saben que 10% si sangra se va a morir al tiro, 30% se va a morir en la hospitalización, 30% va a quedar dependiente y 30% no va a volver a ser normal. ¿Ustedes serían capaces de vivir con eso? No sé. Entonces, muchas veces lo consideramos igual en la toma de decisiones que el paciente dice como en realidad no soporto esta cuestión, quiero que me lo traten. Entonces, depende un poco del aneurisma, de los scores y del paciente. claro, gracias. También preguntan respecto al nifedipino, si solo se da cuando se confirma que es una hemorragia subaracnoidea o también ante otros patrones no aneurismáticos para prevenir. Ya, mira, se usa nimodipino, no nifedipino, nimodipino. ¿Ya? Y ¿Ya? en general, es una buena pregunta igual. Fuera de hemorragia subaracnoidea neurismática no tiene ninguna evidencia, ¿ya? Pero ocasionalmente igual lo dejamos, ¿ya? Así como, quizá puede ser. Sobre todo lo usamos en el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, pero con poquita evidencia, ¿ya? Pero en general en el resto de las hemorragias subaracnoideas no se usa. Ya, gracias. Y como última pregunta tenemos cuál es el manejo de la presión y las metas. Buena pregunta también, ¿ya? En agudo agudo, cuando el aneurisma no está excluido, probablemente normotensión. La presión es entre 120 y 140. ¿Ya? Ojalá tiramos más 120 para evitar el riesgo de resangrado. Si, ¿verdad? Si resangra un paciente, eso probablemente va a terminar en la muerte del paciente. ¿Ya? Después de que el aneurisma está excluido, depende. Y ahí depende de si evoluciona con vasoespasmo, o sea, con isquemia cerebral retardada o no. ¿Ya? Probablemente si es que está estable una PAM PERI 90 es razonable, pero si empieza a hacer síntomas, buscamos PAM más altas y hasta PAM de 120. O sea, paciente, le subimos la presión con droga vasoactiva hasta 100, hasta 180, 200, con 100 para buscar una buena PAM. ¿Ya? Así que ese es como el concepto. Si no está excluido, normotensión. Si está excluido, ver si aparecen síntomas de isquemia cerebral retardada. Ya.
eso sería todo entonces, doctor. Muchas gracias. Súper. Un gusto entonces. Que les vaya muy bien. Gracias a todos por venir, al doctor en especial por la presentación. Gracias, Sí, que les vaya bien a todos. Nos ya. vemos. Chao, que les vaya bien. Chao.